Bueno, ¿qué tal, Jesús? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Otro día más por aquí. El otro día estuvimos, Carlos, no sé si lo sabes, en los GEMS Awards. Claro Sí que lo lo sé, sabe. ¿no? Claro que lo sé. Sí lo sabe, ¿no? No tuve la suerte de ir porque tenía trabajo, ¿no? No pudiste. Pero sé que os lo habéis pasado muy bien y de hecho me gustan mucho los vídeos que habéis hecho. Sí, se van a subir durante estos días. Bueno, ya se habrán subido. Sí, se han subido de sobra. Un par de videitos que hicimos muy guapos por allí. La gala, por hablar un poco así de la gala al principio, la gala muy bien. La verdad, la feria... Estuvimos en la Chiquitita. feria un día, la feria chiquitita. Sí, estaba bien, sobre todo las máquinas arcade, la gente allí había muy buen rollo, pero bueno. Bueno, que no lo sepas, es una feria de videojuegos. La primera que se hace, además de llamada Gen Awards. Sí, como un gala de premios. Y la feria muy bien. La exposición así muy graciosa. El viernes había poquilla gente. Sí, el sábado estaba hasta la bola. Sábado estaba lleno como el solo. ¿Dónde fue? Fue en el Fibes. Fibe. Fue en el FIBE, en el Sí, Palacio sí. de Congreso. Pero claro, no fue en la sala grande de abajo. Fue arriba, donde se hace en la preentrada al escenario. No sé si habéis ido al FIBE. Pero era buena Sí, sí. sala, ¿eh? Sí, sí, Era era buena buena sala, estaba salida. casi llena, ¿eh? Fibes muy grande. Casi llena. Y La única pega que le pongo yo, que eran 2 horas y duró casi 3 horas. La gala. Sí, Sí, la gala se alargó. Todas las galas se alargan, ¿no? Parece. Se hizo un poco pesado por eso. Y además también estaba la gente que era la final de Copa, terminaba a las 9:30, la gente tenía que ir a ver, nosotros íbamos a ver la final, entonces fue creamos un el poquito fútbol, pesado. Sí. básicamente. Y Nos lo decíamos, pasamos vamos a bien. empezar la llamada a tocar el balón. Y no. Saben ya de jueguito y vámonos a la pelota, ¿no? Claro, que es lo claro, que importa, claro. ¿no? A lo Por importante, favor. ¿no? Y no, la gala muy bien, la feria también muy bien, la verdad. Yo creo que faltaban cosas que hacer. Sí, yo estoy de acuerdo. Estaba un poco así la cosa rara. Y por meterle un palo a los influencers, yo lo voy a soltar. Porque me pareció como un poco feo. Había como influencers allí, de videojuegos. Sí, como nosotros, ¿no? Pero siendo influencer Sí, sí. Ajá. y siendo de videojuegos. Y cuando llegamos, nos fuimos a tomarnos una cervecita a la terracita, porque había una terracita. Vale, ya sé lo que vas a decir. Vale. Le voy a meter palo. Sí, porque sí, sí. es que, Y me parece totalmente lícito, además. hombre, son unas mierdas. Había una terracita. Nos bebí una cerveza. Dijimos, vamos a beber una cervecita, ¿no? Aquí en la terraza, mientras pensamos qué hacer, cómo planearlo todo. Y justo al lado de nuestra mesa había una mesa como grande De de 8 influencers. o 9 personas, más o 8 o 9 de estos como invitados a la gala, vamos, a la sí, sí. gala y como a hacer cositas en la gala. Y claro, pues estaban allí sentados, bebiendo, yo no sé qué, comiendo. Se levantaron Y dejaron y se fueron toda la mierda en la mesa. y dejaron la mesa hecha una putísima mierda. Sí, sí, sí. Y una que iba con ellos, una muchacha, empezó a recogerlo todo poquito a poco, pero se llevó a lo mejor 15 minutos Pero ella recogiéndolo todo sola, porque, Ella sola, la pero- mierda de los otros 8. claro, los otros se fueron y dejaron toda la mesa llena de mierda y la muchacha recogiendo por detrás. No sé si era la novia de uno, si era una manager de las invitadas, claro. o una de sus managers que les hace las cosas. Pero, macho, ¿qué ¿Qué os te cuesta? cada uno coge sus cositas y tirarla a la basura? Sí, es como cuando estás en el McDonald's, ¿no? Y la gente no que deja coge eso una que parece bandejita y que... tirarlo a la basura. Bueno, Sí, pues no, eso. ese Además, lo que rollo. tenían era, que creo que estaban comiendo poke. Que es un... Claro, es poke o Sí. bolitas de estas, no sé, o yosa, cosas que se comen en los Vamos, que sitios. era un cuenco. Que es tirarlo, que no te vas a manchar. Oye, una pregunta que os iba a hacer. ¿Aguantó la luz allí en los Game Awards? Aguantó. Ahí aguantó. Ahí aguantó porque fue el sábado. Como viernes muy y tarde. sábado. 48 horas después, ¿no? O... Madre mía. 48 No, 72, horas, ¿no? El mundo se cayó. Exacto. ¿Cómo vivisteis ustedes el apagón? A ver, yo el apagón me pilló saliendo del instituto y nada, me fui al bar y claro, estaba la gente con el cachondeo de venga, ponme una cervecita y la cerveza no puede ir si no hay electricidad, ¿no? Porque el tirador va Pero con una bomba. botellines a punto pala, ¿no? Empezamos a pedir vino. Entonces vino con hielo y nada, y hablando un poco de ahora se ha ido en Bélgica, ahora en Francia, ahora no sé cuánto. ¿Y vosotros qué tal? Muy aburrido. La verdad, me sentí un poco... Es verdad que me harté de jugar juegos de mesa con mi padre y con mi hermano. Y aburrido, la verdad, porque es que en mi urbanización, en mi patio, por así decirlo, había sitios que había luz, enfrente mía tenían luz y yo me pegué hasta las 10:30 sin luz. Digo yo, esto qué cachondeo es. Y el tráfico a mí me cogió... Porque eso pasó a las 2:30 y yo tenía que ir a mi casa y fui a las 2. Y el tráfico, bueno, eso fue una odisea. De un sitio que tardo yo 15 minutos en llegar a mi casa, tardé 1 hora. Y escuchando la radio que se cogía, porque había veces que iba y venía y sin saber absolutamente nada. La verdad que fue curioso, por lo menos. Sí, yo igual, yo un poco aburrido, más que nada, muy aburrido porque, claro, este por lo menos pues, tiene hermanos y padres allí en su casa. Yo Joder. estaba... sí, todo triste.
Mi padre se durmió la siesta. Cuando llegó a las 3 dijo, yo me acostaba a ver si cuando me levante ya estaba todo arreglado. Se durmió la siesta. Yo estaba aburridísimo, Que además, empecé a salías a mirarlo. la calle y dice, y bueno, y ahora si no me encuentro nadie, ¿qué hago Claro, solo? yo quería tener perro, digo, a ver si tengo un perro, lo saco a paseo, ojalá tuviera perro para sacarlo, darle un paseo o lo que sea. Y nada, pues mirando los cajones de mi casa, no sé, no hacía nada. Sí, la porque verdad. yo estaba nervioso incluso para coger un libro, ¿no? Estaba como pensando mucho en lo que estaba pasando. Yo estaba Yo menos atacando mal a que la- cogí un transistor y me pegué 4 o 5 horas pegado a la radio. Yo también. A mí me hace gracia porque dijo un amigo, dice, parecemos que estamos en la guerra civil con todo el país pegado a la radio, ¿eh? Yo estaba con la radio también. Mi padre tiene una radio, yo cogí la radio y me puse a escuchar la radio allí, pero 4 horas. Yo quiero que nos cuente cómo lo vivió nuestro invitado de hoy, Daniel Mora, teólogo, filósofo, entre otras muchas cosas. ¿Cómo Gran viviste padre, es tú un la gran pau? padre también. La verdad Y buen que padre. Estáis diciendo. No lo pueden confirmar, no sé si. Sí, sí. Está aquí nuestra... Ha venido su hija Carmen, así que un saludo a Carmen desde aquí, desde la mesa. Que es compañero de Carlos. Sí. Y entonces, pues, igual que vosotros estáis diciendo, un poco es una cosa rara, nunca Sí. había pasado. Y la verdad que la radio la escucho mucho cuando voy en el coche, pero yo voy a trabajar hasta el Viso del Alcor, doy clases allí, en un instituto, en el Blas Infante. Total, que media hora la cojo. Pero ayer es que me bajé algunas veces al coche para encender la radio. Claro. No tengo radio a mano y no había cobertura ni nada. Eso lo hizo mucha gente. Y es curioso que la radio volvió a ser centro, Completamente. que daba las noticias y la gente se portó muy bien, ¿eh? Sí. Me explico. En otros países pasa esto y se lía una gorda, pero... bueno. Fue de día también, Es que al no revés, llegó a al la revés. noche. Yo vi mucho Sí, cachondeo. Sí, la gente, bueno, se quejaban de que las cervezas no estaban muy frías, es lo único que nos preocupaba, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Pero bien, en realidad fue raro, raro, pero en familia, nosotros en casa, relajaditos. Tranquilo, y claro. Raro no tener móvil, no tener tele, no tener nada, y entonces eso fue lo raro, pero después, bueno, se charla, se habla y bien. Yo me di cuenta que soy adicto a las tecnologías, ¿eh? Es que somos. Es que me di cuenta Bueno, justamente... Eresu es extremadamente adicto. A ver, es que también tenía que hacer otras cosas con el ordenador, no podía, hasta la 1 que no me llegó la luz, no pude hacer nada, entonces también estaba con ese nerviosismo, pero me di cuenta que yo soy un yonki. Nadie lo esperaba, eso nadie lo esperaba. Sí, sí. Yo ¿Tú, creo que- ¿Tú crees que eres adicto a las tecnologías, Daniel? ¿O no te consideras tan adicto? No. De hecho, si me olvido el móvil, lo único que siento es no poder pasar en el alumnado, le pongo falta o no le pongo falta, es lo que uno echa de menos. Fíjate. Cuando tengo el horario aquí detrás en el móvil, ¿no? Entonces, algunas veces, como no veo ya bien, hago así y amplío con los dedos. A ver si el miércoles tiene que ir a las... Yo las utilizo. Yo creo que son grandes herramientas y tenemos que estar preparados tanto para ahora las IA, la inteligencia artificial. Las herramientas son, es que impensable un mundo sin esas herramientas y conocerlas. Y entonces yo le digo a los alumnos, hay que estar preparados, saber herramientas. Si me inventan un martillo, mejor. Yo utilizo un martillo, pero como no hay otra cosa, pues martillo. Son herramientas que hay que hacer, igual que el inglés. El inglés antes no se valoraba. La gente, los profesores, eran profesores de inglés que ni siquiera sabían hablar inglés, sabían mucha teoría. Y yo creo que esto es una gran herramienta, pero ¿qué pasa? A veces atonta. Yo soy un crítico con esto y se atonta mucho. Me parece que si no tenemos móvil, yo he visto gente en un grupo y todos mirando el móvil. Sí. Y Sí, amigos sí. de toda la vida. Bueno, y el día de los enamorados... A mí eso me da mucha rabia. Una velita el día de los enamorados, van a pedir lo que sea y los dos mirando uno para arriba y otro para abajo mirando aquí el móvil. Eso Y tú, Dani, que pasa. llevas muchos años de profesor, ¿has notado una diferencia clara en hace 20 años, la gente de hace 20 años y ahora? Te lo digo y además se lo comento también a mis alumnos. Yo llevo unos 34 años, 30 en la pública. Y yo me he dado cuenta que, bueno, el primero, acordáis el anuncio de hola, soy Edu, feliz Navidad, el primer móvil con Telefónica empezó, vosotros creo no Sí, no, pero yo sé que anuncio Sí, sí. Bueno, pues total, que en principio los primeros chiquillos empezaron a traer 1, 2 el móvil, pero cuando se empezó ya a programar, claro, es que esto tiene. Básicamente ahora con streaming, con todo lo que tú que sea de serie, de televisión, de lo que fuera, pero al mismo tiempo móvil, vídeo, fotografía. Es que antes tú ibas a hacer una foto, tenías que coger la cámara y pasar el carrete. Es que aquí está todo su mundo y toda su memoria, todas sus emociones, sus La recuerdos. vida. Claro, entonces tú le dices, no, lo siento, un examen, o por favor, dejen los móviles. Y es como si deja mi mano derecha y no voy a poder escribir, no voy a poder... Claro, y hay mucha dependencia, no debería haber tanta. Yo creo, yo soy más humanista, de centrarse en la persona
y mirar a los ojos a la gente, Sí, a las sí. personas. Eso es lo que iba a comentar, se está perdiendo un poco la capacidad de entender las emociones de la gente, de tú cuando estás hablando con una persona saber si lo que le estás diciendo le está sentando mal, sí, no, porque estamos cada día mirando menos a las caras y a los ojos de la gente, ¿no? Totalmente, Carlos. Yo creo que de nosotros tres, yo soy el menos adicto al móvil, la verdad. Ujú. Porque tú también eres un poquito adicto. Sí, puede ser. Pero no es que sea adicto al móvil, soy adicto como a la dopamina. Entonces tengo que estar como pum, 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 ¿sabes? Sí, tú eres adicto a las interacciones Sí, sí. constantes. A mí tener me siempre pasa algo. también. Por eso va tan rápido. El móvil, una de las cosas que yo aprecio desde fuera, ya te digo, es que todo va muy rápido. Pero cualquier imagen que te da dura 10 segundos, pum, pum, y es información. Entonces, cuando me ha bajado algunas aplicaciones que yo ni siquiera las veo y de pronto empieza a pasar, digo, oye, es que esto engancha. Sí. Me explico, yo me engancho porque lo veo como curiosidad, porque Sí. lo hacen los jóvenes. Pero yo me doy cuenta que y te veo un tío saltando al mar así, después el otro haciendo un carpintero haciendo, yo me quedo mirando al carpintero, pero viene otro haciendo Puro otro. y TikTok, digo, Sí, puro y TikTok. puro TikTok, digo yo, esto es una forma de engancharse y es verdad que crea adicción. Claro, es una adicción. Adicción, Yo ya también. la necesidad de seguir viendo y seguir viendo. Sí. Yo estoy un poco en contra también del discurso que se dio el día del apagón Sí. y el día posterior, que fue ayer. ¿no? Sí. O ayer fue el apagón. El Estoy lunes perdido. fue el apagón. Ayer fue el apagón, ¿no? Ayer fue. No, ayer no. Ayer fue martes. El martes ya había luz. El El apagón fue el lunes fue el lunes. apagón. El lunes fue el apagón. Es Yo cierto, también. el lunes. Yo Me también. cogí ayer. dando clase, me Es cogí verdad, dando es verdad. clase. Estaba dando la clase, 12:30, y de pronto se va a la pantalla, porque yo utilizo la tecnología, y de pronto eso, bueno, pues nada, vamos a seguir hablando y eso. Pero es verdad que... Claro, yo el discurso que se vendió un poco de estamos perdiendo la humanidad, la tecnología nos consume. Mira, yo creo que tampoco es para tanto. Ni tanto, yo ni creo, tan- claro, yo creo que evidentemente fue un shock porque la verdad que ahora está todo enlazado a la tecnología, a la electricidad. Entonces si te lo quitan durante 6 horas, pues te choca porque no sabes lo que hacer. Pero yo creo que si estuviéramos obligados un mes sin electricidad porque pasa una catástrofe, la gente empezaría a vivir normal otra vez. Sí. O tú Evidentemente imagínate- lo echarías de menos, pero al mes, yo creo que el ser humano es un ser que se acostumbra muy rápido a todo. Adaptación. Se adapta Nos perfectamente. adaptamos. Por eso hay gente en el Polo Norte, en África, que pasan calorcito y aquí se adapta. El ser Claro, humano se adapta. y en vez de hablarle a tu amigo o a tu amiga por teléfono de, oye, vamos, pues vas a su casa, lo llama. Y le pega un como chillillo. Como claro. se hacía cuando yo era chico, yo lo que hacía, iba a casa de mi amigo, ¿vas a salir a jugar? Sí, no, ya está. No iba Sí, con, sí, sí. oye, a las 5 quedamos. No. Te digo que antes decías tú, oye, quedamos en la plaza a las 6 de la tarde. Y el que no estaba allí a las 6 de la tarde es que se iba todo el mundo y ahora tú, ¿qué hacías? Pues por buscar por todas Claro las que sí, calles sí, sí, y sí. preguntar a los ¿Has vecinos, visto a este? ¿Has visto? ¿Has visto esto? Porque es que se van... Estarán en el bar, voy para el bar. Es que te Estarán- hemos hecho bullying, ¿qué bullying? Que no estaba allí a las 6, a punto. Molaría que el ser humano estableciese un calendario y cada 2 meses sin móviles y sin nada, pero que todos los seres humanos hiciésemos eso. Yo creo que en esos 2 meses aprovecharíamos una barbaridad la vida, porque estaríamos diciendo, pero también me tienes que falta tener un en mes para cuenta- desconectar, me falta un mes, tío, ya, ¿sabes? Pero Y también tienes que tener en cuenta que hay gente que trabaja Sí. y Sí, todo sí, es con el una ordenador. utopía, sí, sí. Entonces es imposible, es que te quitan parte de tu vida, porque es que no puedes seguir trabajando, vamos. Hubo un cambio en el COVID. Por lo menos yo como educador, como estaba en la enseñanza, me di cuenta que antes tú lo tenías en los ordenadores, tenías todas las aplicaciones y eso, pero básicamente no las utilizabas. Pero te dicen, oye, ponte las pilas que hay gente que se va a quedar en su casa y los chavales tienen que darle trabajo y entonces que sí. ¿Verdad? Y Mm. entonces nos pusimos las pilas. Sí, fue como un acelerón precipitado Sí, el COVID. casi a la fuerza. Sí, Y entonces no, te tienes- casi Mucho no. teletrabajo también Exacto. empezó ahí en el COVID. Y es posible teletrabajar. Antes parecía que los que se quedaban en casa eran unos... Estaban vagos. malos. Y dice, no, es que se puede teletrabajar y incluso se rinde más. Ya están los estudios, vamos, hechos que se rinde. Claro, los que tienen posibilidades se van a la playa y están rindiendo en lugar de estar aquí. Yo he de decir, yo no agosto soy fan del trabajando. teletrabajo, ¿eh? ¿Eh? Yo no soy fan del teletrabajo. Yo creo A mí que me depende gusta- mucho de la A mí me persona. gusta la... Interacción social. Sí. La interacción social y tener una rutina. Sí. Y el tener que levantarme y a un Ir sitio, para allá. desayunar en un bar. A mí me gusta que eso. te dé la luz del sol, Claro, que camine. claro. que Al respire. final estás en tu casa, estás en pijama, estás, No lo mismo, estás no lo mismo. empanado, te tienes que... No sé, a mí Lo no me- ideal es como lo que tiene mi hermana, que es 2 días teletrabaja y 3 días va a la oficina. Mira, He escuchado eso gente sí. así. He escuchado Eso sí gente me que gusta. lo dice. Eso sí, porque claro, los lunes y los martes, que es cuando está en su casa, más o menos descansa del fin de semana, más aprovecha, claro, y el miércoles puede viendo. Yo no entendería, de verdad, como profesor, yo no entendería el teletrabajo mío en No. una pantallita. No, eso. no, es no, que no. sería Es que antipedagógico, le anti todo y le anti pierde la esencia, ¿no? la esencia. Claro, pero porque parte de tu trabajo es Transmitir, la interacción con transmitir. el alumno. Claro.
de cara a cara, no detrás de una pantalla no es lo mismo. No lo mismo, totalmente. Vamos a irnos a esa faceta al trabajo de Dani, que él es profesor de religión, ¿no? En el Religión Instituto del Viso del Católica en un Alcor. instituto público. Exacto. Y nada, me gustaría preguntarte cómo no es algo común, no es una carrera que la estudie mucha gente, teología. Los que van para cura. Son seis Se suele decir así. 6 cursos de teología para ir a cura. Y tú empezaste a estudiar teología porque querías ser cura. Claro, yo estaba con los salesianos, quería ser salesiano, me hice salesiano, pero yo digo, me quiero ser cura, irme a las misiones, tú sabes, donde me manden. Y entonces al final todos los estudios de teología te sirven muchísimo, porque claro, parece que la teología solo es para los curas, pero te enseñan filosofía, psicología, sociología, a tratar con las personas, moral, a abrirte a conocer muchos campos a nivel de pensamiento, de personas, de relaciones, a nivel político también, la historia no solo de la Iglesia, sino qué significa dentro de la historia de la humanidad. Y entonces te abre un mundo muy interesante. De hecho, hay mucha gente que va allá a las clases de teología y son padres y madres, laicos, que nosotros llamamos laicos, que son casados, yo estoy casado, tengo 2 hijos, pero porque hay gente que estudia teología y se le abre un mundo de posibilidades, porque es que yo creo que igual cualquier cosa que tú estudies es buena, ¿no? Pero que te abre un mundo de conocer, que muchas veces no estamos en nuestro ombligo, nos creemos los centros. Cuando tú estudias, por ejemplo, historia de las religiones, una asignatura fantástica, ahora yo solo conocía el cristianismo, yo soy nacido en Rota, mi familia y mis abuelos allí, y yo del pueblo de Rota, ¿sabes? Cádiz. Y cuando tú empiezas a estudiar que hay diferentes religiones, diferentes formas de pensar, gente que es diferente a ti y que hay que aceptarla, que el Papa Francisco, que en paz descanse, tenía esa visión de que la Iglesia tiene que estar de puertas abiertas y tenemos que respetarnos cada uno, nuestras costumbres, nuestros gustos, no sé, yo disfruté teología, aunque fueron 6 años, mucho. Y después la filosofía, cuando yo salí en quinto de teología, de esa carrera se puede decir, para ser millonero, y entonces digo, esto no me va a dar para comer, me explico, no voy a ser cura, pues. Y entonces empecé a estudiar filosofía y letras, que son 5 años de filosofía. Y como ese año que salgo terminó sexto de teología y ya estaba haciendo filosofía, pues me dieron trabajo en un instituto público porque le hicieron en 1995 licenciatura civil, la teología. Entonces me dio posibilidad, y como ya tenía el MAES de filosofía, pues son las 2 cosas básicas que te sirven, y empecé a dar clases en Utrera en el año 90. ¿Cuál disfrutaste más, filosofía o teología? Para ser sincero, y no es que para quedar bien, yo disfruto mucho teología, muchísimo más. Filosofía, lo que pasa es que, claro, cuando tú estudias una carrera, ya que te gusta, pues tú disfrutas leyendo, leí mucho, y además compañeros de todo tipo, entonces te abres a otras formas de pensar. A mí lo que más me gusta es que la filosofía en realidad es toda la historia del pensamiento y lo que aporta al ser humano. Hay gente, como Platón, Aristóteles, siempre se habla de Platón, Aristóteles, la clásico, pero esa gente era muy rica y tenía tiempo para estudiar, para escribir, para pensar. Eso lo estuve yo comentando el otro día con mis amigos, que el aburrimiento, cuando el ser humano ha empezado a aburrirse, ¿no? A ser más rico, porque el aburrimiento es igual a riqueza. Si tú tienes tiempo para aburrirte, significa que tienes más opciones, ¿no? Necesitas cazar para comer. Necesitas cazar para comer. El aburrimiento ha dado posibilidad al pensamiento y al desarrollo del pensamiento y a poder decir y a poder transmitir. Sí. De Aristóteles hay cosas que todavía la gente lo sigue utilizando hoy en día, el mismo pensamiento lógico, la lógica. Es que no se ha avanzado en muy poquitas cosas, me explico. Yo creo que son 2500 años, me explico, que tú pienses una cosa hace 500 años antes de Cristo y se sigue manteniendo. Y se sigue manteniendo la estructura, y eso. Después ha habido grandes pensadores filosóficos y teólogos también, que eso es para echarle de cama aparte. Yo no sé cómo puede llegar, porque cuando tú lo lees ya está todo escrito y estructurado, y tú dices, este es un crack. Pero vamos, por ejemplo, Kant, que es un gran filósofo, yo digo, bueno, claro, lo ve y dice, ¿cómo se puede tener una mente tan estructurada? Pero igual que hay ingenieros que son capaces de hacer un ordenador o un móvil o que un satélite lo lanza y da vuelta, es que hay gente muy lista, o sea, gente muy preparada. Claro, yo no sé si estás de acuerdo conmigo, Daniel, pero yo creo que quiero que te me des tu opinión, ya que has estudiado filosofía y tal. Yo creo que con lo que ha dicho Carlos, cuanto más tiempo tenemos para pensar y cuanto el ser humano más piensa, yo creo que más infeliz es. Yo creo que más infeliz es porque... Entiendo. Yo también. Yo no sé si os pasa, pero la gente, entre comillas... Aunque no esté de acuerdo contigo, pero sigo... Desarrolla. Claro, mi desarrollo es...
la gente que conocemos en el día de hoy, yo creo que la gente que menos piensa, no quiero decir más tonta, porque nadie es más tonto o más, menos tonto por pensar o algo. Sí, hay gente más tonta y más lenta. Pero Hay gente más tonta. es broma, sí. Pero bueno, Cada la uno gente tiene más sus tonta. capacidades. Hay, ¿eh? Es broma. Cada uno tiene sus capacidades. Pero que lo hay. Pero que lo hay. Y la gente más tonta plata. o que menos piensa, porque él es así, no piensa tanto, es más feliz. Pero porque vive no en la ignorancia. Claro, eso es lo que es la ignorancia, da Exactamente. una felicidad falsa, ¿no? Claro, Pues claro, pero el ser humano que busca ser feliz, queremos tener una casa grande para ser feliz, queremos tener una novia guapa, un novio guapo para ser feliz. Tener Todo- dinero para ser feliz. Claro. Pero es que yo creo que esa búsqueda de la felicidad, Quizá hay que ser más tonto. O más simple, ¿no? muchas veces, claro, la ignorancia te lleva a la felicidad. Mira, los niños en África, por ejemplo, tú lo ves tan descalzos, juegan con un cacho de trapo atado a una cuerda y son felices y se ríen. Una de las cosas que tú ves a los misioneros, le preguntas cómo pueden ser tan felices si no tienen ni móvil, ni tienen para comer, comen una vez a lo mejor un poquillo de arroz, con lo que sea. ¿Cómo pueden ser felices? ¿Es por ignorancia? En parte sí, pero el ser humano no está llamado a esa ignorancia. Yo creo que la felicidad tiene que ir al mismo tiempo. Por ejemplo, tú te levantas por la mañana, entiendes tu móvil, tus noticias, tus cosas, tu trabajo, y tú dices feliz. Pero claro, no piensas en que hay gente que está en guerra, que la están bombardeando. Entonces, esa ignorancia de que hay gente que se muere de hambre y tú te estás tomando un desayuno, que lo hago yo, o que yo lleno mi depósito, que con mi depósito que voy hasta de la Macarena, de Sevilla a Alviso, me gasto 60 euros. Es necesaria esa ignorancia. Con eso puede alimentar una familia de 7 personas en cualquier país pobre del mundo. Y dice, claro, si tú no eres consciente, la llena, gasta, paga, ni siquiera ves el dinero. Pero cuando eres consciente, dices, bueno, yo no sé si no me hace más infeliz, sino me hace más consciente. Entonces, ser consciente también te lleva a un valor que creo que ya no se habla, que es de la justicia. Porque nosotros todo el mundo se queja muchas veces de aquí, de que si España, pues somos afortunados, no podemos salir, no nos van a secuestrar, como en otros países. Tú te levantas en mitad de la noche, tiene agua potable. Por cierto, el agua potable es toda la que entra en casa de la misma tubería y la utilizamos para la lavadora, para tirar de la cisterna, para ducharnos y para beber. ¿Me explico? Bueno, pues hay gente que no tiene agua potable, que es lo básico. Entonces dices tú, ¿la ignorancia te lleva a la felicidad? Bueno, yo creo que no. Te lleva a un mundo en donde tú eres como una ameba. Una utopía al final. Lo que tú has dicho, Vives Fran, sin problemas. yo creo que lo que él ha dicho es si tú tienes una problemática mental, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú estás todo el día pensando, eres muy pensativo, muy reflexivo, ¿no? Tienes que tener también la capacidad como para saber qué peso tiene ese pensamiento y de qué forma te interactúa, ¿no? De qué forma te afecta, ¿no? Claro, por eso mi discurso también es un poco por qué todo el mundo o una gran mayoría de gente va al psicólogo ahora o necesita ir al psicólogo. Porque claro, pasa más tiempo pensando que viviendo. Y yo creo que hay que vivir más que pensar. Pero eso es muy relativo. Es muy relativo porque Yo además creo que no. yo creo que la gente va ahora mismo mucho al psicólogo porque se ha desbloqueado el estigma de la salud mental. Pero dice un tema, es verdad que ha sacado un tema que es clave, te lo digo. Lo que pasa es eso para hablarlo más tranquilo, pero es un tema muy importante. Porque la gente no se encuentra a gusto y se come el coco y empieza a darle vuelta. La salud mental es un tema muy delicado. Pero eso también creo que tiene mucha culpa las redes sociales, ¿no? Al final Pues sí. te expones mucho. ¿Por qué hay y tú- tantas mentiras? ¿Por qué hay tantas fake news y tantas cosas que te las crees? Los niños, por ejemplo, eso. Maestro, ¿es verdad que va a salir un papa negro? Vamos a ver, le ha dicho a alguien, ¿sabes? Papas negros de los cardenales, hay poquitos que sean negros, que puede salir que no, pero no pasa nada. Yo voy a la Macarena y allí hay un sacerdote que es africano, tío, no pasa nada, me explico. Muchas veces tenemos los tópicos, hoy en la clase de primero de eso, los cojo y los chavales se ponen, todas las niñas a un lado y todos los niños a otro. Digo, sentaros como queráis y se sientan, digo, estamos, y además les he hecho caer en la cuenta, digo, ¿por qué vamos a lo de mi tiempo? Yo iba al colegio y había una carretera, entrando en Rota, y había una carretera, detrás de la Virgen de Rosario, una carretera, un colegio de niños y la carretera y después el colegio de niñas. Dices tú, es que muchas veces, bueno, buscan la seguridad, no es que lo sean, vayamos para atrás, sino... Y los problemas, ¿por qué nos comemos tanto el coco? Yo creo que a veces hace falta una estructura de pensamiento y nos dejamos guiar por gente que a lo mejor no se ha sentado y ha pensado y ha estructurado. Porque los problemas... bueno, una persona muy interesante decía,
este estuvo en 4 campos de concentración nada más, y se libró. Y decía, el sufrimiento de una persona, todos sufrimos, pero es en realidad cómo tú afrontas y respondes a ese sufrimiento, Claro. porque tú sufrir vas a sufrir, porque vas a perder a alguien querido o te vas a pelear con alguien, pero cómo afrontas ese sufrimiento. Entonces, yo creo que estamos fuera a lo mejor de la realidad, muchas veces por la tecnología, muchas veces por las influencias de pensamiento, y si yo pregunto algunas cosas, casi todo el mundo responde lo mismo, pero lo mismo que ha escuchado en la De una tele, persona. en internet, pero no porque ha reflexionado No, eso y ha es verdad. partido de su base. ¿Tú crees, Daniel, que hay mucha gente que se apoya en Dios para dar respuesta Y le da seguridad, sí. y puede para haber. tener esa seguridad, ¿no? Yo creo que es el principal motivo por el que alguien es creyente. Sí. Yo te digo una No cosa, hombre, es que el sentido de la vida lo busca todo el mundo. Por mucho que alguien diga que no, todo el ser humano, desde que es ser humano, te estoy hablando que hay enterramiento de hace 100.000 años antes de Cristo, hay gente que enterraban a su difunto, que se han encontrado, y a lo mejor lo ponían y le ponían unos collares de moluscos, a lo mejor le ponían cualquier piedra y dice tú, esto está enterrado, no que iba por del campo y se ha muerto un como ritual. un perro, un ritual, dice tú, porque veían que más allá de lo que es la vida, tú imagínate la primera persona que se encuentra realmente con la muerte de un ser querido, pues lo movería, estaría dormido, y llega un momento en que se tiene que plantear algo, porque tiene que trascender lo que somos, porque nosotros somos carne y hueso, somos trascendencia. Por eso la gente, el arte es necesario para el ser humano. Yo no encuentro ningún animal en la naturaleza que haga obras de arte o que diseñe, por ejemplo, la golondrina. Eso lo pongo como ejemplo a los chavales. Las golondrinas siguen haciendo los nidos de la misma forma. No van a la escuela de nido de golondrina. Pone huevecito y coge la golondrina sin posarse, con el piquito, coge un poquito de barro, pim, pim, pim. Y si lo veis, el nido está hecho de escupir la propia golondrina, hacer su nido, después coge hierba, pone su huevecito y nadie le enseña a la otra golondrina y lo hace de la misma forma, miles de años. Y llega el ser humano y ¿qué hace un día? Pues uno dirá, coge, si hay huevo se lo cogería y empieza a preguntarse. Por eso el pensamiento, oye, ¿y esto cómo se ha hecho duro si es barro? Claro. Y pues voy a coger yo y voy a hacer uno más grande y voy a hacerme un nido, me explico, una casa de adobe. Porque vamos, y dice tú, y empieza, no, y a otro dice, pues yo le voy a hacer más grande que tú, pues yo voy a utilizar madera, y empezamos a progresar. Pero progresamos en todo. El plástico no existía hace muy poco. La edad de los metales que nosotros decimos, la aprendimos de memoria, en realidad es el dominio del fuego. En el ser humano, en la evolución, hay cosas que son que solo es típico del ser humano. Y el pensar es del ser humano. Y pensar y buscar soluciones. Ya me estoy enrollando mucho, perdona. No, No, al revés, estamos sigue, aquí. sigue. Es que además menciona una cosa de las tumbas. Sí. Y también, yo me acuerdo que un día hablamos tú y yo de las pinturas rupestres, Sí. que también es algo fascinante, ¿no? Es fantástico. Yo me imagino a alguien, porque claro, los primeros enterramientos, por lo visto, era en la oscuridad. Porque claro, tú cierras los ojos, entonces, en Burgos, en Atapuerca, que es los inicios del primer hombre moderno de Europa, bueno, pues allí se encontraron al final de una cueva, empezaban a echar a los difuntos, los seres queridos, pim, pim, pim. Y los mismos osos, entonces esta gente vivían casi a las afueras de la cueva, porque necesitaban ir a recolectar lo que fuera y comer, y el fuego lo tenían que hacer fuera, si no se ahogaban, porque no había chimenea. Pues supongo que el primero a lo mejor entraría a gata, se llenaría las manos de barro, entonces se apoyaría, y entonces empezaron a darse cuenta que poner las manos era, oye, que esta la he puesto yo, pues yo también quiero, y entonces pondrían sus primeras obras pictóricas, sería, aquí estoy yo. Por pura casualidad, ¿no? Claro, y aquí es lo mismo que el fuego. Tú imagínate el descubrimiento del fuego, es apasionante. El fuego tenía que ser, tú imagínate, cuando hay un incendio todos los animales huyen del fuego, todos. Y ahora llega el hombre, tú imagínate una cueva de noche, viendo qué hace un niño chico cuando ve una cerilla, que no ha visto nunca una cerilla. Sí, alucinado. Embobado. Se queda embobado, y tú una hoguera, ¿qué hace? Embobado. Sí. Estás tomando al amigo y estás embobado. Y dice tú, pues niño chico que no sabe lo que es el fuego, va a tocar el fuego. Sí. Y haría, y se quema. Todos los niños nos hemos quemado con fuego. ¿Por qué?
Porque esa atracción de preguntarse el qué hay detrás y eso. Con la vitro también me quedo. Con la Brito ya no. Que lo veía y decía, eso no está caliente. Que no te quede, me quedo. Pero te digo, imagínate qué valor hay que tener, o qué pregunta tiene el ser humano para trascender ese miedo, porque tenía que ser valiente, el primero que se acerca a un incendio natural, rayo, pum, incendio, todo el animal fuera, y él va a coger el primer fuego, que se quemaría seguro, pero después ¿qué hace? ¿Se lo queda para él? No, va a la cueva y a los otros y dice, mira, fuego, tío, fuego. Y todos tocarían, se quemaría, se hartaría de reír, supongo, y diría, mira, fuego. Y entonces empezarían a darse cuenta que... De que calienta, y dice, hostia. Claro, calienta, los animales se van, ya tengo protección, me da seguridad, que es lo que busca el ser humano. Seguridad, y entonces empieza lo que es avanzar. Pues supongo que los alimentos se le caería a alguno, el caso de carne este duro, tú imagínate carne cruda, se le cae allí y cuando después más o menos se va la coge... Estaba blandita. Es un churrasco, el primer churrasco, un invento, no me diga que no es bueno. Entonces, claro, todo el mundo dice, ahora el churrasco, hacemos los pinchitos, vale. Pero la historia es, tú imagínate que ponen piedra para que el fuego no se vaya, porque eso se le iría más de uno, y al acercar una piedra, esa piedra se derrite, y cuando ya aparta el fuego... Eso está duro y ha quedado la forma de la huella de mi pie donde he hecho el nudo. Y dice, pues entonces podemos coger y hacerlo. Moldearlo. Claro, pero tú moldeas primero el estaño, los metales más débiles. Pues ya algunos se inventa hacer uno esto y tener más capacidad calórica o de calor para hasta hoy que podemos manipular, que te digo, para hacer una botella de plástico hace falta un poquito de calor, porque si no te lo cargan. Para hacer estos cascos, no sé, un poco de rollo, pero el ser humano piensa. Y ese pensar nos hace avanzar a base de ensayo-error. Sí. Nos equivocamos. A mí muchas veces me flipa el pensar cómo seguimos teniendo instintos naturales, todos los humanos, instintos animales prácticamente. Y que no nos falta. Como tú has dicho, el fuego, el que todo, cuando te hacemos una hoguera, nos quedamos mirando. Sí, como si fuéramos tontos. Nos quedamos embobados mirando el fuego como si fuera la cosa más maravillosa del mundo. O cuando escuchamos una tormenta nos asustamos. Y la naturaleza, por ejemplo, tú miras las estrellas, tú te vas con los amigos, estás en la estrella y te quedas embobado. Sí. Qué pequeñito. A mí me hacía mucha gracia que hace una semana se descubre un planeta que es similar, que puede haber vida, todo el mundo alucinando. Y pero está a 1.300.000 kilómetros, años luz, o sea, tiene 1.300 años luz. Bueno, tú imagínate la nave espacial de estos de la Guerra Galáctica que le dicen, venga, velocidad de la luz, tardaría 1.300.000. Vamos a ver. ¿Quién No va a llegamos. aguantar eso? No llegamos. Yo creo- Cuidemos, el Papa Francisco decía, cuidemos nuestra casa común, que es la tierra, no contaminemos tanto, seamos un poquito más ecológicos, pero hay gente que va pasta, gasta, me Sí. da igual, y el que venga atrás, que arre. Que se Mira, la esos busque. pequeños detalles me flipan. Cuando nos metemos en el agua de la playa, lo bien que nos sentimos todos. Y estamos en la playa. Sí, sí. Que tampoco... O pisar arena. Pisar arena, O pisar la primera vez que ves el campo. mar y que eres consciente de la inmensidad del mar, ¿no? Esa sensación. Yo todas las veces que voy a la playa Es fantástico. me quedo embobado Embobado. mirando el horizonte. A mí me pasa lo mismo. Y un Me quedo atardecer. una hora. Un atardecer. No me digas que eso tiene mejor que una película, me explico, que habrá efectos especiales. en eso. Sí, pero esa un sensación atardecer. de- Y es que volvemos otra vez a recordar, porque somos, en realidad, y eso lo han dicho los científicos ya, que en parte, aunque hay gente que no está nunca en el mar, porque son de interior, pero cuando ves por primera vez el mar, le parece que es algo suyo, porque evidentemente tenemos, dicen que la mitocondria, a través de la mitocondria femenina, nosotros vamos adquiriendo de nuestras madres una especie de memoria cromosómica. Entonces, uno que no ha cogido nunca sabe pescar, de pronto coge y a la sabe primera eso. pesca y hace... Porque en realidad nosotros somos de la naturaleza, venimos de hemos estado 6 millones de años. Ahora es verdad que ya tenemos ropita y tenemos... Pero tú imagínate ahora hacerte un fuego, ayer que se fue la luz, antes de ayer se fue la luz. ¿Cómo te calienta la comida? No, o tienes un mechero, O no... estás en el campo como caza, porque tú le dices, espérate un momentito, conejo, quédate ahí que voy a... el conejo se iba... Ahora Y, mismo. hemos hablado como de avances, ¿no? De fuego, de metal, ¿no? Y de pintearte, ¿no? Y yo creo que una de las primeras cosas que cambia la historia de la humanidad es la escritura, ¿no? Porque Es fundamental. con la escritura llega también el poder expresar y que quede, ¿no? El mantener el El conocimiento. mantener el conocimiento, ¿no? Y con eso llega Dios, ¿no? Bueno. No, Dios puede estar antes, ¿no? Incluso el pensamiento de que existía, ¿no? Es que en realidad la trascendencia la tienen todo ser humano. ¿Me
explico. Incluso los que lo niegan también, porque niegan algo, me explico. Si no Sí. negase pasarían 1 kilo. Pero todo ser humano, sea en una isla o sea donde sea, todos tienen estructura primero de poder comunicarse, el lenguaje, todos, hasta los más apartados que están en la selva, se ha descubierto el siglo pasado, pero la estructura también jerárquica de saber dividirse, pero sobre todo la trascendencia. Mirar una puesta de sol y preguntarse a las estrellas, preguntarse el por qué, una pintura y por qué y qué significa. Si habéis escuchado, no sé, es que esta pregunta en realidad sobre preguntarse sobre qué hay más allá es lo natural del ser humano. Eso no solo va a hacer ni una oveja ni un perro, por mucho que queramos nuestras ovejas, nuestros perros o los gatos. El ser humano tiene esa capacidad, y cuando escribe por primera vez, por lo primera es con un uniforme, es un poquito raro y cada uno se adapta a lo que tiene para escribir, es cuando tú estás plasmando tu pensamiento. Porque ahora mismo yo te pongo que esto es un triángulo porque no hemos puesto de acuerdo todo, y también la lógica de que tiene 3 ángulos, pero en realidad el proceso del lenguaje, eso es, yo creo que el avance junto con la rueda y el fuego. La escritura es un antes y un después, por eso se dice prehistoria. La prehistoria es antes de la escritura, y toda la historia es cuando ya se empieza a escribir. Eso es la historia. Antes no existía la escritura. ¿Cómo lo hacían? Pues se daban la mano. ¿Cómo se llama la primera? ¿La piedra roseta se llama? La piedra roseta es un descubrimiento Sí. fantástico. Es que es el elemento más antiguo sobre el que hay algo escrito, ¿no? Sí. Bueno, Vale. Yo lo he visto en Londres, creo. En realidad En el es que Louvre. estaba escrito en varios idiomas. Y entonces el egipcio no se conocía. Entonces, como es una serie de jeroglíficos y de signos que significaban algo, en realidad no tenían ni idea. Por eso, que se descubra por un francés fantástico un cacho de piedra rota, dice tú, ¿eso que aporta la piedra roseta? Pues mira, lo que aporta es que sabíamos griego, que sabíamos esto, pero no sabíamos el egipcio. Entonces, claro, si en la primera parte pone, la niña fue con su abuela al campo, yo sé que lo pone en griego, sé que lo pone en otro idioma, y aquí tiene que poner lo mismo, en los dos, abajo tiene que poner en egipcio lo mismo. La niña fue con su abuela al campo. Entonces ese hombre empezó a hacer el abecedario, y atento, todo lo que se sabía y se conocía de todas las pirámides, de toda la historia de Egipcio. Tú mirabas muchos dibujitos, que si esto así, que si el otro así, y no sabías lo que era. Y llega este con el abecedario y dice, no me digas, la gente hizo así y empezó a traducir y vieron la historia. Que otra cosa muy curiosa, que lo que estaba pintado en las paredes, que es la parte más antigua de Egipcio, la historia, se conserva porque estaba pintada, estaba en fresco y se pintó. Y la más moderna, que es cuando se inventó el papiro, que en realidad es el papel aplastado y eso, como esto dura X tiempo, toda la parte de la historia, gran parte se estropeó. Hostia, a mí me da pena alguna vez pensar curiosísimo, la ¿sabes lo cantidad de conocimiento Que se ha que perdido, se ha a lo largo perdido. del camino, sí. Rollo en la biblioteca de Sí, lo Alejandría. típico de... sí, sí. Es que tú imagínate la cantidad de conocimiento Hemos ido para atrás en muchos aspectos antiguo de la historia, hemos ido para atrás. que hemos perdido. Yo quería hacerle una pregunta ahora a Lo que Dani. quiera. Lo que pasa es que Si quieres, vamos a te va hacer a decir, paroncito, te va a decir. porque iba a ser una pregunta ya muy filosófica. Pues yo Digo- también, yo estoy entrando ya en... Si es muy difícil, me la voy preparando. Claro. No, broma. Digo, ahora después del parón nos Sí. metemos ya un poco más, porque hemos estado parte muy filosófica al principio. Sí. Sí, Ahora nos metemos un poco más parte de religión. venga. Después del paloncito, ¿no? Venga. Volvemos del paloncito con Daniel Mora. Estamos hablando... Hemos tenido una primera parte hablando un poco de filosofía, sobre todo más que nada. Yo quiero enfocar esta segunda parte, aunque también hablemos de filosofía y tal. Quiero enfocarla un poco más a la religión. A tu parte teóloga, parte de profesor de religión también eres. Yo creo que la religión ha sido... Bueno, no creo... Ha sido uno de los pilares más importantes de la humanidad. Desde que tenemos memoria y historia constatada. Pero claro, la religión, el ser humano siempre ha creído en algo. Siempre. ¿O no? Yo creo que el ser humano, igual que se comunicaba con otros seres humanos, el ser humano desde el principio tendía a trascender la propia materia, la propia realidad. Y entonces al trascender se hace preguntas fundamentales, que es ¿de dónde vengo? ¿Qué hago yo aquí? Claro, yo soy chiquitito, ese oso que tiene una piel, ese no pasa frío, yo me tengo que meter en la cueva. Y esa pregunta que tiene el ser humano, al mejor alimentarse, cuando es que avanza, se pregunta por cosas que dice, ¿y qué soy yo en la naturaleza?
¿qué sentido tiene mi vida? Porque en realidad nosotros hemos nacido en el siglo XX, XXI, ¿vale? Pero tú imagínate uno que no tuviese hace ya pues, siglos, que no hay ni internet, ni electricidad, ni nada. Pues tendría que ir, supongo, al pozo. A eso. La gente en ese tiempo que va caminando pensaría que qué es el agua, pensaría en los animales, ve nacer a una oveja, si tiene oveja, y ve cómo nace vida de la oveja. Y entonces yo creo que el ser humano, como es inteligente y es racional, empieza a preguntarse también por qué sentido tiene la vida. Y entonces al preguntarte por el sentido de la vida, de la muerte, de hacia dónde voy, qué es lo que hago, llega un momento que te trasciende. Y esa trascendencia es preguntarse por la religión. En realidad la religión, viene la palabra religión muy curiosa, porque la gente, cuando llega un fin de semana, un viernes, la gente dice, venga, vamos a ligar. Y salen a ligar. Pero ligar es, en realidad, cuando alguien coge una Coca-Cola y le echa whisky, está ligando. Una mezcla. Exactamente, un vaso de leche con Colacao o Nesquik. Pues entonces es una mezcla. Entonces, ligar es una persona con otra. Cuando hablamos de religión, fíjate, estamos, además de ligar, juntando lo que es las personas con ese trascendente, con ese Dios, que no es único de los cristianos, que religiones hay en todas las culturas que se conoce. Fijaros que cuando Cristóbal Colón descubrió América, había allí una religión. Dice, ¿tú quién la llevas? No, es que el ser humano, y si te vas, vamos, es que tantas culturas que no se conocían y todas tienen su religión. Eso significa que la religión es como el cantar, como el expresar el arte, como hacer ruido, como hablar. Es necesario e intrínseco al ser humano. Preguntarse por él. La religión, yo tengo una teoría, y es que la religión, entre comillas, mucha gente ahora es mucho más laico, mucho más como ateo, entre comillas, que se considera ateo, no cree en la religión, no cree en nada. Es distinto. Voy a hacerte un paréntesis. Sí. Un ateo es el que se opone. Ceo viene de la palabra ateo, es el que no, es que niega a Dios. Niega a Dios. Zeus se llama Zeus porque es el dios, se llama antiguo de los griegos. A Zeus es el que niega la existencia de Dios. Atento. Sí. Es un invento de hace muy poco tiempo. Cuando llegaron la Primera y Segunda Guerra Mundial, que se matan a bestias, que hacen los campos de concentración, hacen burradas, entonces hay gente que se plantea ese nihilismo, ese ateísmo de que Dios, ¿qué puñeta hace Dios para evitar todo eso? Entonces, pero yo creo que todo es un planteamiento, ¿me explico? Vamos a ver. Es un tema que no se puede, no es tanto teórico, cada uno tiene que plantearse. Es que es muy difícil la pregunta, porque quiero a ver, yo te propongo mi teoría. Claro, yo te voy a proponer mi teoría y tú me dices lo que tú piensas. Sí. Yo creo que eso, mucha gente ahora en estos tiempos no es atea solo, pero como es que agnóstica. Claro, porque esa era la palabra. El gnóstico es agnóstico es que no conoce. Entonces, como yo no conozco qué puede haber o qué significado puede tener la naturaleza, el sentido de la vida y eso, entonces yo digo, no me quiero complicar, no quiero eso. Entonces me voy solo a lo lógico. El ser humano tiene una parte que, mira, es visible. Tiene una parte que es física. O sea, yo me hago así, los chavales están en clase y se están tocando, están el otro y se está tocando así. Pues necesitan ese contacto. Sí, te ríes, pero es que... No, yo lo he visto Y se abraza la gente, claro. Un colega con otro, se saluda, porque nosotros... Pero cuando tú te saludas o tú le das un beso a tu abuela, tú no le das solo el beso a un cacho de carne. Tu abuela, tú trasciendes ese cuerpo envejecido de una persona que desde fuera dice, está dando un beso a un achuchón a alguien que es mayor, que está viejo, arrugado, desde fuera. Pero ahora tú dile a eso que la abuela está arrugada. Mi abuela es la mejor del mundo. No sé, me explico. Entonces, el ser humano no solo es un cuerpo, tiene una capacidad de relaciones con otras personas. Por eso nosotros la dimensión es hacia los demás, cada uno. Hay una relación con el medio. Tú no te relacionas igual cuando tú estás en tu casa tranquilito viendo la Copa del Rey o con tus amigos, que cuando viene tu tía de Barcelona y viene a visitarte y tu madre te está diciendo, ponte el pantalón, es que estoy aquí, que hace mucho calor. Te pones, te viste, aunque estés en tu casa. O vas a un partido, tú no dices lo mismo que si estás en una conferencia o estás... ¿Me explico? Entonces tenemos relación con el medio, tenemos relación con las personas, pero tenemos una relación interior con nosotros mismos,
por ejemplo, tú y yo estamos hablando, pero vosotros, aunque yo esté hablando ahora y sea en este caso el protagonista, en realidad cada uno de vosotros sois protagonista. Os habéis levantado esta mañana, me estáis escuchando y sois protagonistas de nuestra propia historia. Y dices tú, qué curioso, es que nos creemos muchas veces el centro, pero en realidad esa relación interna en la que tú decías de comerse el coco y todo eso, también es una forma de ser humano. Y hay otra que, aunque las quieran negar, es la relación con lo que es el ser superior o trascendente. No digo Dios, porque hay personas que son religiosas como los budistas y no creen en un Dios, creen en una fuerza espiritual que también es una religión, ¿me explico? ¿Pero qué es eso, sino Dios para los cristianos? En realidad, si tú te paras a pensar, esto es un poco, pero no quiero imponerlo, sino si tú miras las estrellas que hemos dicho antes, o el fuego, o te preguntas quién eres, tú te das cuenta que nosotros, el ser humano, es que solo pensar que yo ahora digo hola y hago así, vamos a ver, que tú me dices mueve el dedo índice, Dani, y hago yo así. Fíjate la simbología. En un segundo yo escucho onda sonora. Si me lo dice en chino, evidentemente me quedo así, no muevo nada porque no me entero. Nuestro lenguaje hace que rápidamente, milisegundos, el cerebro lo capte, esa parte intelectual, racional. Pero ahí están también no solo mis pensamientos, sino mis emociones. Mi abuela María, que en paz descanse, cuando me veía estudiar, dice, hijo, ¿cómo te va a caber tanto estudio, tantos libros? ¿Dónde te cabe? Claro, es como un disco duro que tenemos, que ¿cuánto cabe en un ser humano? O en experiencias, o en miedos, o en ilusiones. Cada uno somos distintos. Yo me pongo al lado de Velázquez y me dan los mismos colores y la misma paleta de colores y el mismo lienzo, y me pongo al lado de Velázquez o de Picasso. No te sale igual, por lo que sea. A ver, fijo, o me pones al lado de Messi o de Yamil Yamal, dices tú. Bien, y yo cojo el balón y es que es un ridículo. Pero claro, es que cada uno es diferente. Y esa diferencia es al mismo tiempo complicadísima. Si van a operar o te hace una herida, ¿y cómo es que la sangre llega a la última célula, el oxígeno que tú has respirado? La gente dice, y ahora eso se viene a los pulmones, va cogiendo la temperatura, los alveolos absorben y ahora lo lleva a la última célula que tú tienes en el punto del pie. Me he hecho gracia no lo voy a contar el chiste, pero brevemente. Dice, oye, mire, es que me duele, tengo una infección. Un amigo dice, una infección, tenía el pie. Dice, tómese esta pastilla. Perdona, es el pie. Pues se toma la pastilla y la circulación hace que esa medicina llegue y cure el pie, ¿no? Hay un chiste al respecto, pero no se cuenta ahora que en otro momento. Entonces digo yo, el Dios quién es. Yo creo que solo pensar un poquito te das cuenta que por casualidad esto no ha pasado. Yo escuché una teoría. Los científicos ya lo saben claramente, lo que pasa es que no quieren decirlo, pero esto no se crea de la noche al día, ni por casualidad, ni por de forma aleatoria, porque no hay tantos millones de años de existencia del Big Bang, del universo. Si queréis, ahora hablamos de eso. El Big Bang, la gran explosión, ese pequeño micropartícula que revienta y de ahí sale toda la galaxia y todo el universo. Vamos a ver, me explico. Tú imagínate eso, que es, dice los científicos que es, del tamaño más pequeño que la punta de un boli. Esa partícula revienta en una oscuridad absoluta. Revienta hace unos 5.000 millones de años X. Revienta, ya eso matemáticamente está demostrado. Y todo el mundo de los científicos están, pega la explosión y de ahí no salen los soles, salen las galaxias. Nuestra galaxia Vía Láctea tiene unos 200.000 millones de estrellas y nuestro Sol, que es una estrella, es de las más chiquititas. Y hay millones y millones de galaxias. Hace un año y por ahí hicieron una foto durante varios meses o días, no me acuerdo, y lo que hicieron es que tú ves una estrella, ¿sí o no? En el cielo es negro y después hay negro. Me explico, una estrella, osa polar, muy bien. Pero es que han dejado una foto fija y con las calidades de óptica y de los telescopios se han dado cuenta que entre el negro y el negro de esas lucecitas que se llaman estrellas, se han visto ampliados millones y millones de galaxias. Dices tú, vamos a ver, espérate, pero ¿esto qué es? Esto de la explosión del universo y un universo que está en expansión. ¿Cómo se puede crear una vida tan perfecta, microscópica, ¿no? Y tan
¿Cómo puede llevar, ¿no? el aire, el pulmón a tu última célula, ¿no? Y un pájaro que vuele, tío, una mariposa. Es que esto porque es de plástico, pero que una planta sepa cromosómicamente, que tiene el cromosoma, que tiene que salir la flor del mismo color, de eso, que a mí me lo explicó un amigo que es botánico, dice, porque claro, tú vas por la carretera y ves muchas plantas, ¿no? Ves muchas flores y a diferentes alturas. Según la radiación solar es el color de la planta. Digo, venga ya, no me lo explico. Y me explicó la radiación, que por eso el atardecer lo vemos de un color, de otro, o porque vemos el agua, que es transparente, lo vemos azul o turquesa. En realidad la nieve no es blanca, es transparente porque es agua y la vemos blanca por la refracción. Una serie de cosas, dices tú, venga, y todo eso, ¿quién lo explica? No, es la casualidad. Yo te iba a comentar una teoría que escuché, que una persona que era creyente, ¿no? Que decía, yo creo en Dios porque hay más probabilidades de que de un tornado, imagínate, hay un montón de basura y surge un tornado encima de ese montón de basura, que de ese tornado, por pura casualidad de que de repente todas las piezas encajen, es más probable que un tornado forme un helicóptero a que nosotros estemos aquí mismo haciendo este podcast. Vamos a ver, claro, pero si estableciésemos un criterio de probabilidad, es más probable eso a esto. Exactamente, tú coges un puzzle de 100 piezas o de 1000 piezas. Las tiras así, ¿no? Y las tiras, ¿y cuántas veces las tienes que tirar para que caiga justamente en el dibujito y todo eso? Vamos, dices tú, Infinita. el matemático, vamos a poner infinita, dice matemático, 385.000 elevado a no sé cuántos mil. ¿Sabes a lo que me refiero? Dices tú, vale, matemáticamente demostrar. Pero vamos a ver, realmente, esos son 1000 piezas. Imagínate todo el universo. Los científicos dicen, y lo dicen ya sin temor, que vida, claro que tiene que haber vida extraterrestre. Si tú coges un puñado, tú imagínate en una playa, la mía, la que me recuerdo es Rota, ¿no? Tú coges un puñado, la Rota, Chipiona, o Matalascañas, tú coges un puñado. Y si cada granito de arena fuera un sol, que a su vez tiene más planetas, tú coges el granito, lo ves tú en la yema del dedo, un granito, un sol como el nuestro, y tiene más planetas. Dice, ¿cuántos soles puede haber en un puñado? Dice tú, bueno, pues ahora, mira cuántos hay en todo lo que tú ves de arena. ¿Cuántos soles puede haber en una playa? Bueno, los científicos ya de la NASA dicen, no. No solo lo que ves en la superficie, lo que es la arena de la playa que tú ves y que no ves. Tendríamos que juntar todas las playas de la Tierra y nos faltarían no playas, sino nos faltarían mundos con más playas. Dices tú, vamos a ver. Y ahora tú que me estás diciendo que en un granito de arena estamos solo en el universo y solo hay vida en nuestro Sol, en la Tierra. Es verdad que de nuestros 8 planetas solo hay vida en la Tierra, sí. Pues eso es otra cosa curiosísima. Está el Sol ardiendo, que en realidad es una bola de gas ardiendo. Si la órbita hubiésemos tenido como los planetas que están cerca, Mercurio, por ejemplo, ahí está chicharra. Si nos estuviéramos un poquito más cerca en la órbita, seríamos como un pollito ardiendo. Si nos vamos más para allá, estaríamos congelados. El agua existe. No, literalmente somos fruto de una casualidad milagrosa. Pero claro, dice casualidad, y el vuelo de un águila también casualidad, y que toda nuestra circulación y el aire y el oxígeno que respiramos y que haya todo casualidad. Yo creo que la palabra que ahora mismo están, por lo menos los filósofos, los científicos planteándose, es que hay un orden. Lo que más le descuadra a toda esta gente que dice casualidad es que todo está ordenado. O sea, de un naranjo, tú lo plantas y sale un naranjo, y sale en orden. No sale volando el naranjo, sale mitad limonero, mitad... No, que hay un orden. Entonces, eso es como la trascendencia. Yo no me lo creo, pero si es que a veces no creemos lo que es científicamente demostrado, lo ponemos en duda. A veces dudamos de la misma matemática, de la misma... Yo creo la que matemática es una interpretación. Sí, yo creo que la religión y Dios es importante, y lo ha sido durante toda la historia, porque la religión le da respuesta a cuando nos quedamos sin ella. Sí. Correcto. Por ejemplo. Los antiguos, eso de las cavernas que habéis dicho antes, claro, cuando tenían un ser querido, su hermano, su madre, su hijo, se moría, ellos, claro, tienen un cariño tan grande que quieren que donde estén esa persona les vaya bien. Entonces necesitan creer pues que hay un Dios que los está ayudando, los está protegiendo, y necesitan sentirse resguardados de esa manera. La gente que pasa hambre o que pasaba hambre antiguamente, que había muchísima más que ahora, necesita creer que alguien los va a ayudar, alguien más poderoso que él los va a ayudar. Mira, hay un
cuento que cuenta, bueno, no voy a decir nombres, pero hay un hombre que dice que un europeo se fue a coger el avión y se fue a África. Entonces, al bajar del avión, se va a la parada de taxi y ve una señora con su niño: dame algo para comer, dame algo para comer, que estamos pasando hambre. Y así toda la gente que estaba pasando mucha hambre. Total, que el hombre, cuando llega al hotel, después de ver tanta miseria, la gente muriendo de hambre, pidiendo de comer, llega y le dice a Dios, dice: Dios, hay que ver qué has hecho tú, mira cómo está la familia esta, la pobre madre, los niños pasando hambre, la gente en guerra, ¿qué has hecho tú por esa gente? Y dice que se escucha una voz: te he hecho a ti. Digo, tú podías haber hecho algo por esa persona ayudándola. O... Muchas veces nosotros nos escudamos en ese Dios. Por ejemplo, mira, el sufrimiento humano, y yo sigo leyendo, investigando y viendo, es una de las cuestiones que más me plantean. ¿Qué es el sufrimiento humano? Bien, tenemos la suerte, los que, por ejemplo, nosotros vivimos en Sevilla, pero los que son cristianos y viven la pasión, muerte y resurrección de Jesús, fijaros, es una lección fantástica para comprender que Jesús podía haberlo que te digo yo, uno de los judíos dice: a Jesús no nos interesa porque está diciendo que todos somos hermanos, que Dios es muy cercano, que le llama Padre y que aquí todos somos iguales. Y dice: a este tío hay que cargárselo. ¿Tú crees que los judíos no llega uno por la noche y le pega un navajazo y adiós? Claro, podían haberlo hecho. No. Jesús no se podía haber escapado cuando está en el huerto de Olivos, por cierto, que no es la primera vez. Jesús, cuando estaba con los apóstoles, siempre, después de ir por la noche, quedaba las noches enteras, lo dice el Evangelio, rezando a ese Dios creador, a ese Dios Padre, que nos enseñó la oración del Padre Nuestro. ¿Por qué rezaba Jesús, que Dios, a ese Padre? Pues para que le diese fuerza, para que abriese los corazones de las personas, para que a las prostitutas la tratasen como personas, para que a los pobres y desgraciados, los leprosos también se pudiese. O sea, Jesús rompió un esquema mental hace 2000 años, pero al final esa persona que hace cosas buenas, milagrosas, ayudando a los demás, todos somos hermanos y Dios es nuestro Padre creador y de la naturaleza, llega un momento que alguien se le pone entre ceja y ceja a los judíos y se lo quieren cargar. Y lo hacen por la noche. La madrugada nuestra es auténticamente la madrugada, es porque Jesús cena, que no, la última cena no era un desayuno ni una comida, era la última cena. En la última cena Él tiene esa forma de interpretar la Pascua judía de hace 1300 años, cuando Moisés libera al pueblo de la esclavitud a la libertad, ¿no? Él dice: no, este es mi cuerpo y es mi sangre, que yo me voy a entregar por vosotros. Ya intuye que ese sufrimiento y ese dolor Él lo va a asumir personalmente. Y Jesús dudó. Claro, es una de las cosas que lo hace humano a Jesús. Totalmente. Es que Dudó de la fe, ¿no? De la fe, ¿no? Uno de los estigmas de los dogmas de la fe es que Jesús es humano, porque Jesús dudó. Totalmente. Jesús en la cruz confesó: Padre, me has abandonado. Sí. Claro, pero y dudó y dijo: fantástico. Jesús no es un extraterrestre. Jesús no es Dios. Es Jesús nacido de una madre que nosotros llamamos la madre de todos, María, porque antes de morir Jesús en la cruz, dice Juan, que ahí es el único que estaba, que los otros... Estamos hablando de muchos apóstoles, uno lo traiciona por 30 monedas de plata, Judas lo negó 3 veces antes de que el gallo cantase 2, se fueron todos, menos ahí estaba al lado de María, la Virgen María, su madre, María Magdalena, otras Marías, ¿no? Aparecen Marta y María. Aparece un momento en que Jesús dice: madre, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Los cristianos vemos claramente que antes de morir Jesús, de dar su expiración, su último momento como el Cristo de la expiración, nos entrega a su madre como madre nuestra. Vamos a ver, Jesús nació de una madre, de una mujer, como hemos nacido todos. Entonces dices tú, era 100% humano, pero humano hasta a asumir todo ese sufrimiento, ese dolor. Muchas veces me he preguntado, ¿por qué tenemos que sufrir? La gente que no cree en Dios, respeto, desde el máximo respeto, yo le veo que están en desventaja con respecto a nosotros, porque nosotros creemos que el sufrimiento que lo asume Jesús, ese camino de Calvario, de la cruz, lo azotan, se ríen de él, le ponen un casco de espinas, le pegan de todo, lo crucifican, muere, comprueban que hay que atravesarle con una lanzada porque llega la noche de Pascua, la fiesta, y hay que bajarlo rápido de la cruz. Pasa todo en la madrugada del viernes y del Viernes Santo. A las 3 de la tarde Jesús, a las 9 ya estaba crucificado, a las 3 de la tarde Jesús muere, y a las 6 de la tarde, por influencia de José de Arimatea y Nicodemo, que tenían que tener influencia, le piden al gobernador Poncio Pilato: oye, ¿podemos bajarlo de la cruz? Sí, pero antes vamos a asegurarnos de que está realmente muerto.
lo bajan, lo envuelven en una sábana y lo entierran según la tradición judía. Por cierto, Jesús no era de Jerusalén, era del norte, que era de Nazaret. Y es la tumba de José de Arimatea, dice, no, de mi familia que se entierra allí. Pero lo entierran ensangrentado, te imaginas lo que habían hecho a Jesús. Lo habían dejado. Lo entierran y por eso 2 días después, porque el viernes lo tienen que enterrar. Al el tercer sábado, día, ¿no? Al tercer día, que es domingo, que por cierto es el primer día de la creación de la luz. Eso es una cosa curiosísima. Es cuando las mujeres van a limpiar el cadáver, que según la tradición judía tenían que dejarlo limpio. Y se encuentran las sábanas donde está envuelto de la misma forma, pero no está el cuerpo, que eso es otra. Dices tú, bueno, entonces lo que piensan es que le han robado el cuerpo. Pero lo que te digo, ese cambio de esa pasión, de esa muerte a la vida para siempre, porque Jesús en su vida curó a personas, o sea, revivió a gente que ya estaba muerta, pero no con un electrodo, gente que ya estaban haciendo luto, gente que había muerto, y llega Jesús y los cura y dice tú, bueno, es que... Lázaro, ¿no? A Lázaro, por ejemplo, su amigo Lázaro era amigo, cuando pasaba por Betania, cerca de Jerusalén, Marta, María y Lázaro eran amigos suyos. Entonces, ¿él dónde se quedaba? Con sus amigos, y tenía una confianza fantástica. Y entonces, de hecho, cuando estaba muy enfermo ya Lázaro, le dice Marta y María, que tenían que tener algo de dinero, envió a alguien a decirle, Jesús está por allí predicando, dile que su amigo Lázaro se está muriendo, que hace falta que por favor venga. Y Jesús, el Evangelio parece, no puedo ir todavía, no, espérate dentro de unos días. Pero cuando él llega, Jesús, 5 días, 4 días después, llega, bestia ya de luto, ya muerto, ya no, dice, ¿y qué te he hablado yo de la muerte y de la resurrección? Total, ¿dónde está enterrado? Dice, es la única que Jesús se conmovió, Jesús lloró por su amigo, sufrió, y allí dice, levántate y anda. Vamos a ver. Los judíos no podían creer que alguien que fuera humano pudiera hacer cosas de Dios, porque dar la vida, la naturaleza, los seres humanos, solo es Dios. La creación de vida nosotros consideramos que es de Dios. Por eso los cristianos hace 2000 años defendemos la vida, desde su origen, que no se ve porque está dentro del útero materno, hasta el final de la vida de la persona que se va a morir, porque es creación de Dios. Has mencionado, Dani, la palabra evangelio, ¿no? Sí. Buena noticia. En griego, evangelu es buena noticia. No lo sabía. Y a mí me interesa mucho el tema de los evangelios apócrifos. Sí, hay 16 en total. Los 16 que son los evangelios que no son apócrifos. Yo voy a internet, si quieres te los paso y tú los puedes leer. Son gente que en el siglo I, como Jesús, una vez muerto y resucitado, pues imagínate, bueno, cuando se les aparece, la primera vez se les aparece, imagínate, se quedan alucinados porque, claro, si está muerto, ¿cómo va a estar vivo? Pero les muestra que no es que solo ha revivido como Lázaro, porque a Lázaro luego muere. Y a la hija de Naín, que también estaba muerta, la revive, pero eso es como uno está nadando, se ahoga, le ponen así y lo reviven, pero después muere. No, Jesús, nosotros creemos que Jesús, cuando hace todo ese proceso de sufrimiento, vence a la muerte y al sufrimiento. Entonces, en un sentido, una persona que está sufriendo en el hospital y cree en Jesús y que después está la vida eterna y está el cielo, ya Jesús ha pasado por ese sufrimiento. Tiene un bálsamo, tiene un sentido, tiene otra connotación. El que cree que después va a enterrarlo y va a ver la oscuridad toda la vida, pues imagínate la diferencia. Yo como cristiano me muero y sé que voy a ir al cielo con Dios, con mis seres queridos, a la vida eterna, a la luz con Dios. Fíjate tú el planteamiento. Y ahora uno que no cree en Dios, directamente cuando se muere se entierra y se mete en un ataúd oscurita y toda la vida ahí. Yo, hombre, si hay que elegir, yo te prefiero no el apagón, prefiero la luz. Sabes que se hacen más cosas. Pero lo que tú has dicho es, no sé, vamos a cambiar eso. ¿Tú qué respuesta le darías? A la pregunta que tú me has hecho, ¿qué respuesta le darías? ¿A lo de los evangelios apócrifos? Sí. Son interpretaciones, son otras interpretaciones de la historia de Jesús, ¿no? Claro, había 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que vamos a ver, había mucha gente que había escrito sobre Jesús. ¿Y qué pasa? Que todos querían, pues lógicamente, mi libro es mi libro, ¿sí o no? Pero llega alguien muy inteligente y dice, no, espérate, hay 16 libros, vale, pero tenemos que hacer un canon. Canon en realidad una regla, una norma. ¿Cuál es la norma? Primero,
quien haya conocido realmente y haya escuchado, haya visto y haya comido con Jesús y lo haya visto hacer milagros, haya comido con él. ¿Quién? Y empiezan a descantar. De 16 ya se quedaron con 7, con 8. Vale, yo también. Vale, ahora, de los eso tenían que ser personas que habían sido testigos de su muerte y de su resurrección. Y se quedaron los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que por cierto no lo escriben ellos, sino lo escriben junto con su comunidad. O sea que empiezan, porque allí no sabía todo el mundo, hace 2000 años no sabía todo el mundo escribir, entonces empiezan a escribir la vida de Jesús y de pronto uno dice, no, así no fue. Por ejemplo, Pedro lo negó 3 veces, o lo negó 5 veces, no, fueron 3, que yo lo escuché, y lo otro, es verdad, y lo empiezan a corregir. Pedro, por ejemplo, que es el primer papa, Pedro podía haber dicho perfectamente, el que más mandaba, se puede decir, de todos los apóstoles, podía haber dicho, escucha, bórrame de ahí del evangelio porque vaya tela como quedo yo. Porque Judas es un malnacido que ha traicionado a Jesús, ¿sí o no? La ha vendido y han muerto. Sí, pero a mí me borra. Dice, no, Pedro dice, no, yo traiciono a Jesús, tú me dejas ahí. Tú fíjate. Entonces se quedaron 4 evangelios y los otros apócrifos porque en realidad son textos que hablan de Jesús, para que te haga una idea, no eran muy veraces. Imagínate que Jesús, con José, la Virgen María y el niño Jesús recién nacido, dice que se tienen que ir a Egipto, eran emigrantes, porque el rey Herodes hizo matanza, no solo en el pueblo de Belén, sino, según los historiadores, en los alrededores, porque él decía que el otro rey no podía nacer, porque su hijo era el que iba a ser rey, y se cargó a todos los niños de 2 años para abajo. Por eso nosotros, fijaros, muchas veces la ignorancia, el 28 de diciembre, que son 3 días después del nacimiento de Jesús, se celebra el Día de los Santos Inocentes. ¿Y qué hacemos nosotros aquí en Andalucía, en España? Gastar broma. El día en donde se celebra la matanza de los niños chicos de 2 años para abajo. Si se lo cuenta a alguien y dice, vaya tío, más macabro, porque hay días para gastar bromas, pero la gente, yo creo, no es que es mala, sino simplemente es ignorante. Bueno, Jesús se escapa, José María, y ahora, ¿qué pasa? Dice que cuando cuando iba, Jesús tuvo hambre y las palmeras datileras, que hay muchas palmeras de coco, palmeras de plátano, palmeras datileras, hay muchas, la palmera es fantástica, ¿eh? Dice que se agachaban para que Jesús pudiese coger. Entonces, claro, empiezan a leer y dicen que esto te pasa un poquito. Entonces, cogieron los 4 evangelios que eran primero apoyados por la comunidad, por gente que había vivido con Jesús y que habían visto un poco el mensaje. Y por eso están yo quiero comentarte también, lo que bueno, es que ahora no sé por qué he pensado, hay claro, muchas preguntas. que Jesús cuando fue a Egipto pasaría por la zona ahora de Gaza y todo eso y no sé, Pero que te vas a reír, eres capaz de reírte. No me voy a reír, pero se me va a pasar la cabeza. No sé cómo llegas a ese pensamiento. Joder, Sí, porque he pensado en geografía y he pensado, vale, si vas de Belén hacia Egipto, pasa por la franja de Gaza. Totalmente. Es que Sí, es la sí. única. Mira, fíjate, la tierra de Egipto está situada, tanto Palestina ahora mismo, ¿no? Pero está situada, fíjate, pasado el río Jordán y lo que es el Mar Muerto, que por cierto, el Mar Muerto es muerto porque está lleno de sal, vamos, ahí está a 300 Porque no puede vivir nada. 300 metros por debajo del mar Mediterráneo, 300 metros por debajo del nivel del mar, 3 veces la giralda para abajo, la gente flota y se hace fotos. Sí, leyendo el periódico, ¿no? Tú imagínate que de ahí para allá es el desierto de Arabia, que no cualquier desierto, vamos, el más grande es el que tenemos, el Sahara, que fíjate, todo África, pero el desierto de Arabia. Y entonces están entre el mar Mediterráneo, el río y el desierto de Arabia. Si yo quiero venir de Asia tenía que pasar por Egipto, por Israel. Y si quiero venir de Europa, por Israel o un barco, que costaba dinero. O los egipcios, los africanos que hacían, pues coger por ahí. Entonces era el punto de encuentro. Por eso la historia del pueblo de Israel, cuando cogen a José, uno de los hermanos, eso en el Antiguo Testamento, y los hermanos veían que trataba tan bien, Israel trataba tan bien a José, que era el último de los hijos, lo tenía eso, le enseñó matemáticas, los otros se iban a cuidar las cabras, y cogieron al hermano, y atención, lo vendieron como esclavo. Pero lo vendieron como esclavo, como una zona de tránsito, vendieron a unos mercaderes que compraban esclavos, compraban ovejas, lo que fuera, y se lo llevaron a Egipto. Por eso el pueblo de Israel, cuando pasan los años, 20 años después, ya era primer ministro. Imagínate que uno viene en patera de África y se convierte en primer ministro de Economía de España. Y ahora la familia que está en Marruecos dice que veniros para acá, que aquí tengo yo, y se van todos para allá. Por eso pasó al pueblo de Israel. Por eso los judíos se van de Israel a Egipto, hasta que llega un faraón, cuando eran muchos, y dice que aquí hay que cortar esto. Dani, yo creo quería que comentarte sobre
La sábana santa, por ejemplo. Eso es Yo magnífico. tenía apuntado también. Pero eso es más la iglesia que la religión, ¿no? La sábana santa. Bueno, pero la sábana rodeó, o sea, Claro. ¿Qué al sabéis de cuerpo de vosotros? ¿Qué Jesús. sabéis? No, vosotros yo tenía de la preguntado sábana eso, la autenticidad y la importancia que tiene la sábana santa en la iglesia, en general, y en la religión. Bien. Mira, yo desde que tenía 12 años fui a una persona que hablaba de la sábana santa, quedé alucinado. Y he ido leyendo, se ha ido investigando, llevo unos 100 años investigando, analizando. La sábana santa incluso le hicieron la prueba del carbono 14 y el mismo que inventó la prueba del carbono 14 se dio cuenta que era erróneo los datos porque sufrió un incendio. Y lo demostró de forma fácil. Que una hoja verde la coge, la mete en un incendio, aunque no se quema la hoja, coge todo eso, el carbono, el quemado, le hace la prueba del carbono 14 y te dice que tiene tanta antigüedad. Me explico. La sábana santa, la iglesia oficialmente dice que es esa sábana le llama la santa síndone, es de culto, atento, pero no dicen que es el cuerpo de Jesús que fue cubierto por de Jesús, ¿vale? Porque no quieren meterse en polémica, pero te voy a explicar por qué. De todo lo que yo he leído y he escuchado y he investigado, hay científicos ateos que fueron a demostrar que era falsa y se han quedado enganchados y todavía no saben explicar cómo. Te voy a explicar así básicamente. Los romanos mataban crucificando a las personas. Tú hacías cualquier cosa y te crucificaban, pero te crucificaban directamente. Tú te enfrentas y te matan. Y te dejan morir para que sirva de testigo. Por ejemplo, de aquí a dos hermanas, se enfrenta a dos hermanos. Nosotros lo que hacemos es los romanos crucificar cada tanto en un poste para que los otros de los palacios digan, fíjate lo que han hecho y se rindan. Como atemorizar al enemigo. Bueno, mataban en la cruz. Pero es que ese cuerpo primero no está pintado, lo que descartaron. No está dibujado ningún cuerpo. Bien. Pero está los signos que en los 4 evangelios relatan la pasión de Jesús. ¿Cuál es la pasión? Primero, lo cogen, le abofetean y lo llevan al rey Herodes. Y rey Herodes, para reírse de él, le pone una capa y le pone un casco de espinas, no una corona bonita, sino un cascote de espinas. ¿Tú imagínate? Bien, la huella que deja esa persona es, primero, un casco de espinas. Vamos a ver, han matado a gente, pero tú no vas poniendo un casco de espinas. Símbolo de rey de los judíos, para reírte de él. Primero, tiene un casco. De todos los muertos que hay, imagínate que algunos lo matan por ser rey. Vale. Pero que lo crucifiquen y al mismo tiempo le den una lanzada en el costado, que, atento, lo más increíble... La lanza de Longinus, ¿no? Carajo, esa lanza de Longinus es el certificado de... Tiene las mismas dimensiones que lo que va en los museos de los romanos, historiadores, las mismas dimensiones, la misma anchura. Los azotes, vamos a ver, si tú vas a matar, los romanos iban a matar a alguien, no pagan a 2 que le den azotes para luego matarlo. Los azotes era una medida, se puede decir, de escarmiento, no para matarlo, porque tenías que gastar dinero en pagar a los que daban azote y después no vas a matar a alguien, me explico. Por eso se pensaba que Poncio Pilato era un gran político y no quería meterse en jaleo. Entonces, primero, le da azote al máximo permitido, Jesús se lo aguanta y los judíos, no, queremos que lo crucifique, porque eran los únicos que tenían poder para matar, los romanos, el Imperio Romano. Y a pesar de eso dice, bueno, pues entonces hay una ley que por la Pascua se puede liberar un preso. Y podía Poncio Pilato haber puesto a cualquier preso, podía haber cogido a cualquiera. No, pone al más sinvergüenza, al asesino que había matado, que era Barrabás. Que es como si tú dices, venga, van a elegir a Jesús y lo van a soltar. No, eligen fuera Barrabás y a Jesús cárgatelo. Las mismas rodillas cargando con la cruz, Jesús, camino de la pasión, tiene que salir de la ciudad de Jerusalén, subir al monte Calvario, que todavía existe, que los romanos rápidamente, cuando Jesús empezó, los cristianos, a extenderse la fe de que había resucitado, hicieron un templo, construyó un templo encima de lo que es la piedra y el monte porque, atento, cuando crucifican a Jesús, el Calvario es como si fuera a unos 100 o 200 metros donde estaba el santo sepulcro. El sepulcro lo entierran rápido, cerquita, ¿vale?
Entonces, primero, que los evangelios coincidan en todo el proceso del casco, los azotes, la crucifixión, la lanzada, eso como es una aguja en un pajar. De todas las muertes, es muy raro que haya coincidido, pero a pesar de todo, lo envuelven según la tradición judía. El lino se hace está hecho en un trenzado que está hecho con unas máquinas que eran una especie de enlazado, que luego se inventaron unas máquinas mejores y se dejaron de utilizar. Es como si tú me enseñas ahora un folio impreso en láser y me enseñas un folio escrito como una Olivetti Lettera 45 que tenía yo, aprendí a escribir y entonces se le ve las teclas. Tú dices, eso es antes. Como se inventa la impresión, que es un chorro de tinta, tú ves en el folio que hay marca o no marca. Entonces dices, sí, esto es antes de tal. Bueno, coincide incluso que cuando investigan hay restos de polen que coinciden con la parte. A ti te coge ahora del CSI, te coge un médico forense, la camiseta me la coge a mí, empieza a analizar el polen que hay, la primavera y eso, y te dicen dónde está en la zona de donde está. Coincide justamente con lo que es Jerusalén. Hay tantos estudios sobre la sábana santa, de la forma de la sábana, pero lo más curioso es que a nivel de hoy, siglo XXI, a nivel técnico no se puede reproducir lo que es una imagen de un ser humano, porque a Jesús lo ponen sobre, pero todavía lo que hacen es, la sábana cubre por encima el cuerpo, ¿sí o no? Y ahora lo tienen que enlazar. Es imposible, la única explicación así que posible sería desde dentro una luz, no digo un fuego, no, una luz que queme superficialmente micros, una forma de quemar esa sábana, ese lino, que deje en relieve en 3D, cosa que es imposible, tanto la faz en diferentes formas, la cara, que está la persona aquí puesta sobre la mesa, como la parte de atrás. 3 días es imposible. Han cogido cadáveres de personas, gente, médicos forenses, la han envuelto en una sábana y si los desenvuelven no deja huella. Tú esa sábana la pones y le pones una luz y no ves ninguna huella. Primero, no está pintada. Segundo, no se ve. De hecho, el gran hallazgo de la sábana santa fue cuando se descubrió la cámara de fotos. Entonces, Secondo Pía hizo una foto y al hacer la foto no veía nada, veía manchitas, me explico, un poco de figura de una persona, pero cuando se vio bien, cuando se pasó al negativo. Los blancos negros, los negros blancos, y se vio perfectamente. Las heridas, las llagas, se podía contar, había latigazos en forma, que lo tienen los romanos, en forma de bolitas de plomo o algunas que eran desgarradoras. Hay todo, hay los médicos forenses todavía. Y hay gente que se ha atrevido como Miñarro a hacer una reproducción a tamaño real que es escalofriante. Lo que pasa es que eso no se puede poner en un paso de Semana Santa porque la gente volvería a la cabeza. Dani, ¿tú crees que, porque claro, hay muchas cosas, la historia de Jesús, ¿no? Sí. Es decir, todo esto, nosotros, la historia de Jesús nos llega a Fran, a Jesús y a ti y a mí gracias a la Iglesia, ¿no? Sí. ¿Tú crees que si Jesús reviviese, entre comillas, ¿no? Y estuviese aquí ahora mismo y viese todo lo que ha pasado con la Iglesia, ¿no? Es tan diferente, ¿no? Es tan diferente el concepto que hay ahora mismo, ¿no? Es tan diferente y al mismo tiempo vamos a ver. Claro, es que hay muchas cosas. Jesús lo primero que haría, como hace el Papa Francisco, iría a la gente necesitada. Eso es. El argumento es que no iría a la gente rica, ¿pero por qué? Porque sean malas, no, porque lo tienen todo. Iría a la gente que lo necesita, que necesita comer, que necesita que se la acoja, gente que estaría marginada, con salud mental, gente abandonada de sus casas, esquizofrénico. Entonces, sí cambiaría. Pero Jesús lo que pasa es que no tardaría 3 años en predicar y después lo matarían. Jesús, si volviese con los medios de comunicación, uno grababa en YouTube curando a un paralítico, a un ciego, te digo que salen todos medios y a los 3 días alguien dice, escucha, que parezca un accidente, esto hay que quitarlo, ¿sabes lo que me refiero? Yeah. Que no es por quitar el negocio de los hospitales, de la operación. Tú imagínate Jesús pasando por oncología, donde están los niños, y su corazón, ¿qué haría? Por curarlo. Imagínate que vamos a que no te estoy hablando de, pero trastornaría enfermera y eso. Y Jesús no obliga a ver milagros. La gente dice, no, yo si veo un milagro, yo me creo. Es que vamos a ver.
es que va más allá. O sea, hay cosas que... ¿Cuándo se enamora una persona de otra persona? Porque tú a tu abuela la quieres porque te ha criado, tu madre y eso. Pero cuando te enamoras tú, con todas las personas que hay, te enamoras de una en concreto. Y cuando te enamoras, hay gente, no, yo me mantengo. Mira, no, cuando te enamoras 100%. Tú cuando te tiras a una piscina, en el aire tú dices, voy a probar si está fría o no, no me conviene. No. Tú, antes de tirarte, tú la tocas, te gusta. Pero como te tira a la piscina... No es como la gente 007 que se mete y sale totalmente peinado y parece que no se ha metido en ningún sitio, ¿vale? La vida implica... Y entonces Jesús, yo no sé cómo reaccionaría. Yo supongo que iría a los barrios marginales. Has mencionado antes Y a la gente al Papa Francisco, ¿no? Vamos a hablar de Papa Francisco. Sí, un poquito ¿Qué de hace, actualidad, ¿no? por favor, qué hace que Paz descanse. hace muy poco que ha muerto? Sí. 12 años y... 21 de abril. Exacto. ¿Cuánto tiempo estuvo? 12 años y no sé cuántos Fue días. de 13 años, 2013, ¿no? 2013, sí. Sí, 2 o 13 años. Nada, El pues 13 de marzo de 2013. queremos preguntarte para Mira, ti. no, primero yo tengo una pregunta, Ujú. porque ahora con la muerte del Papa Francisco, ahora se sabía que el cachorro iba al Vaticano. Sí, 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 sí. Pero yo te quiero preguntar porque va por el jubileo. Pero, ¿qué es el jubileo? El júbilo viene de la palabra jubilarse. Es la palabra júbilo. Felicidad. Es correcto, es la etapa de alegría. El júbilo y la palabra evangelio tienen mucha relación porque es la buena noticia. Cuando tú recibes que me ha tocado la lotería, tú no te lo quedas para ti, no se lo voy a decir a nadie. Lo tuyo, Depende, ¿eh? Se lo tiene que compartir, sí, pero las alegrías se comparten. Que yo ha nacido mi niño, oye, enhorabuena. Tú no dices que yo lo siento, vaya tela, el colegio, lo que te va a gastar, no hay que, la universidad, no. Tú le das la enhorabuena. Entonces, el jubileo es este año, el año de la esperanza, es un momento que tiene la Iglesia, se puede decir, de gracia. La gracia es lo que disfrutar de lo que hay en la vida, de que Dios nos da esa vida y de compartirla. En realidad es un año donde el cachorro, simbólicamente el Cristo de la expiración, va a ir a Roma. Entonces, ahora mismo, últimamente, el Papa, en realidad los últimos 4 papas se han elegido en 2 días. En lo que es el cónclave se reúnen todos los cardenales y han tardado 2 o 3 días, menos Juan Pablo II que duró 3 días. Hay 2 votaciones por la mañana, 2 votaciones por la tarde. Se reúnen los 133 cardenales, venga, votamos tú. Y a los 2 días ya estaba el Papa. Supongo que este Papa que salga, seguramente sea en 2 días. Entonces el cachorro va a poder ser recibido por el Papa, seguramente, porque ya han puesto fecha, el 7 de mayo. Y el 17 cierran con llave, con clave. que... Y claro, y da tiempo porque el Papa, en el momento que se sepa, hay fumata blanca, que el truco es que le echan un líquido químico, si no se han puesto de acuerdo, fumata negra, entonces, la gente desde fuera, la Capilla Sixtina, no hay Papa, y así por la mañana, por la tarde, cuando llega fumata blanca, que no fumata es el humo blanco, todo el mundo, y sale. Y ahora tiene que elegir, el Papa elegiría a un santo, alguien que haya sido relevante en su vida. El Papa Francisco Jorge Mario Bergoglio era argentino, él, que era de padres italianos, él en realidad elige a la figura de San Francisco de Asís. Francisco de Asís, que era un santo de los grandes santos, aunque dicen Asís, era un gran santo. Ese chiste malo lo digo yo, pero en principio es una cita muy bonita. Y Francisco de Asís fue el que inventó el primer portal de Belén, viviente. Cuando fue andando a Tierra Santa, 2 meses, vino y dijo, voy a poner portal de Belén. A ver tú, muchacho, ¿te parece? Y lo vistió más o menos y pasó el primer Belén. Pero lo que voy, el Papa Francisco dice, yo quiero que mi papado sea a favor de los pobres, que la Iglesia se abra a los pobres. Ya lo había abierto la Iglesia, sí, pero más todavía. O sea, que la Iglesia sea... Y evidentemente me llama Francisco. De hecho, en su lápida, si la habéis visto en la tele, es una lápida que pone Franciscus, en latín, que es el lema, el idioma oficial del Estado Vaticano, que es el país más pequeñito del mundo. Sí, sí. Te iba a mencionar la diferencia que hay de la tumba del Papa Francisco a sus anteriores papas, ¿no? Porque han sido 266 papas. Entonces, cada uno es de su padre y de su madre. Vamos a ver, antes existía una tiara. Una tiara es de oro, diamante, de esto. Pero ahora mismo, antes había, incluso Juan XXIII fue el último que utilizó la silla gestatoria.
y que tenía muy buen humor. El Papa Juan XXIII está regordete y dice, oye, os voy a tener que subir el sueldo. Y le subió el sueldo a lo de la silla gestatoria, a los jardineros y a todo el mundo. No le habían subido el sueldo a nadie. Entonces, en el Vaticano son 800 personas, no te vayas a creer que es más. Con la guardia suiza, que son creo que 117 soldados, 170 soldados. La cuestión es que cada papa es hijo de su padre y su madre y de su tiempo. Entonces a la gente le gusta ver eso. Pero ahora la gente, lo que dijo el Papa Francisco delante, todavía me acuerdo, dice, rezad por mí, un momento. Y dejó a todo el mundo atento. Yo en mi casa con mi familia, pero todos los cristianos viendo que era el Papa Francisco, pidió que rezasen por él. Porque eso es un signo de humildad. Él cogió su anillo y su símbolo, en lugar del oro, cogió madera, son como señales de que iba a tender como Francisco a la pobreza, a volver al Evangelio, que es lo que quería. O sea, las raíces de Jesús hace 2000 años. De las Sagradas Escrituras, ¿no? Hay papas que iban, que parecía... Yo tengo una teoría Sí. propia, mía. Sin y es fundamento que... ninguno. Sin fundamento. Por eso somos fundamento libres, ¿no? claro. El fundamento de tu libertad. Fuente de Cibeles. Fuentes Cibeles. Mi teoría es que Francisco murió el domingo de resurrección. Fantástico. El mejor día de todos los que podíamos. Claro. Y la iglesia ha dicho... Vamos a... ¿Cómo va a puede morir el domingo de resurrección? ¿Cómo va a morir el Papa el domingo de resurrección? Porque muere el lunes de Pascua. Muere a las 7:35. Muere muy por la mañana el lunes de Pascua. Lunes Qué casualidad, ¿no? No ha podido morirse a las No, 10 eso- de la noche, Te voy a 11. decir una cosa, mira. Yo creo que se muere el domingo. Bueno, sí, esas son teorías, pero te voy a decir realmente cómo pasa. Sabéis que el Papa está rodeado, tiene médicos personales y médicos no cualquiera. Me explico. Tú vente de guardia, médico de guardia. No, médicos que son, vamos, desde que le pasó al Papa... Que explotó, ¿no? II, que le pegaron un tiro, él saludando, le pegaron un tiro y casi lo matan. Por cierto, todavía no saben cómo pasa una bala sin afectar el pulmón, el corazón, la columna, el hígado, todo eso y queda vivo. Eso todavía, la misma corona de la Virgen de Fátima, está la bala que atravesó a Juan Pablo II, está la Virgen de Fátima, que está Sí. en Portugal. Pero lo que voy... tiene que certificar. El médico forense llega y dice, ha muerto de esto, por eso hay un tiempo y no se lo dice a los periodistas. ¿Ha muerto? Sí, pero ahora tienen que analizar por qué. El Papa con 21 años, el Papa Francisco, llevaba una vida normal, era químico, ingeniero químico, tenía su novieta y eso. Él lo operan de pulmones a vida o muerte, en aquel tiempo, te estoy hablando, siglo pasado, y le quitan de los pulmones medio pulmón. Entonces imagínate lo que viví con un pulmón y medio, además con problemas y ya él cuando lo eligen Papa es una persona, es el que pensamos en nuestros abuelos. Mi padre, por ejemplo, tiene 87 y no está para jugar un partido de fútbol ni hacer la maratón, me explico, ni la media de maratón ni la cuarta. Entonces son personas que a lo mejor, pero es simbólico que él salga, se quite el oxígeno y diga, mira, yo voy a dar la bendición a la ciudad de Roma, Urbi, a la ciudad porque es el obispo de Roma, y después al orbe, a todo el mundo cristiano, la bendición. Y supongo que luego se pondría el oxígeno, pasaría mala noche y fallaría su sistema, su riego, lo que fuera. Mira, el Papa Juan Pablo I vivió 33 días de Papa. Y todo el mundo dice, eso que le han envenenado, que no sé qué. No hay. Para morir solo tiene que estar vivo. Te eligen de Papa. Hay un Papa que duró 13 días. Y dices tú, ¿por qué? ¿Lo han matado? No, muere, porque tú estás vivo y muere. Son personas, los papas normalmente son mayores. Se le puede complicar cualquier cosa. El Papa Francisco que haya muerto el lunes de resurrección, el Pascua del domingo de Jesús, para mí tiene un valor simbólico, muy bonito. Está hasta el final. La verdad que sí. Aguantado, ¿no? Que... Mira, ahí está, ahí está. Sí, nada, que estamos viendo que... Es que hemos parado un momento. A ver, Juli, está entrando ahí la luz. ¿Puedes poner el plano general? Se ha puesto, se ha puesto. Se ha puesto el plano Y general. ahora, Es que ahora se ve poco. Es que había un momento que, Sí, que era exagerado. verdad, Era una obra de luz. yo creo que habremos cortado ya el vídeo, ¿no? Mira, mira, mira. Hemos cortado un poquito, pero Hemos cortado, ahora- pero es que, oye, queda bien, ¿eh? Mira, 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 mira ahí. Sí. Estamos hablando de... Se ve hasta violeta. Dios me ilumina el alma. Hombre. ¿A ti te lo ha iluminado alguna vez Dios, el alma? Ha visto momentos. Ya no. Pero ha visto Y momentos. yo una pregunta que le quería hacer a Daniel. Daniel, ¿tú rezas? Hombre, claro. ¿Sí? Es como dice, tú respiras, pues claro. ¿Y cuántas veces rezas al día? Uy, yo no las cuento. ¿No las cuentas? No, yo cuando estaba entrando por la puerta y os he visto, porque os he mirado y eso, yo estaba dando, no rezar, se llama rezar lo que quiera, yo estaba dando gracias a Dios, gente joven,
mi hija también, le encanta, tú lo sabes, que sea capaz de montar y venirse aquí una tarde, que la gente dice, ve a jugar a la play, y que yo me quito el sol. Yo doy gracias a Dios por eso. Para mí eso es rezar, es tener a Dios presente, ayudar a la gente que puede. Un chiquillo que está llorando, maestro, ¿qué te pasa? No, es que mi padre, no, hay que escucharlo, nada más, que para mí eso es acercarme a las personas, acercarme también a Dios. Yo creo que por eso me dedico a ser profesor, porque trabajando con personas, tratando con personas, de verdad, se puede trabajar con ladrillo y con papeles, ¿no? Pero yo creo que las personas... Iba a hacer una cosa de las tuyas, Fran, pero dale. ¿Qué? Como de eso de hilar. Que Porque he hablado de los rezos. Has hilado bien antes, ¿eh? Pero Sí, antes he hilado bien. El Papa Sí, Francisco. vamos. Quiero quedar claro, soy profesor de religión y creo en Dios. Bueno, Porque hay que no. hay algunos que a lo mejor no. Yo tenía una que no. Y habrá curas. Vamos a dejarlo, esto no lo grabes, tú corta todo eso. Ahora fuera de cámara, ¿es verdad? Eso, ahora si quieres eso lo cortamos. No, pero es verdad que ¿qué es creer en Dios? Yo creo que es una experiencia. A mí no, yo te digo, léete estos 3 libros y tú verás que crees en Dios. No. Va algo más allá. Niña, te interesa mucho este muchacho que es de buena familia, tiene dinero, enamórate de él. Eso no funciona así. A lo mejor entra uno que lo que sea que es, y hace a la niña plin y se enamora de él, aunque sea de pobre, porque el amor no se obliga, el misterio, por eso la vida en realidad es un misterio, que es descubrir el sentido de la vida. Tú cuando lo descubres, dices, tío, yo apuesto. Es como hay una parábola que es muy sencillita, que uno dice que estaba en un campo, encuentra un tesoro y compra todo el campo. Vende todo lo que tiene y compra el campo. Dice tú, ¿por qué? Coño, porque es así. Tú das la vida por la gente que quiere. ¿Y por qué? Porque tú la quieres. Vivir una vida sin nadie que te quiera ni que tú que puedas querer. Qué triste. No, yo tengo mi perro que me hace compañía. Está muy bien, a mí me gustan los perros. Pero yo quiero hablarte un poco de... eso lo corta, ¿eh? Ahora ha salido una tendencia, un pensamiento, y es que la Iglesia, mucha gente piensa que funciona como una institución política también, porque gran parte es política de la Iglesia, y como los estados, pues cree que hay que ir cambiando entre papados, no solo por intereses personales de los cardenales, sino pues Interés político. interés político de Juan Pablo II. Fue un papa muy querido por el pueblo, Muchísimo. muy querido por el pueblo, muy progresista. Benedicto XVI fue un papa más conservador. Ahora Francisco ha sido otra vez un papa muy progresista. ¿Tú crees que por política toca ahora un papa conservador? Porque mucha gente dice, sí, todo lo que ha hecho Francisco, pero claro, lo que ha hecho Francisco no se cumple todo durante el papado de Francisco. Tienen que ir los siguientes papas refundándolo. Eso es claro. Y claro, Ha piensan dicho que una cosa eligen importante. a un papa conservador para todo lo que ha hecho, volvemos atrás. Yo, de hecho, lo he explicado a mis alumnos hoy. Allí no existe conservador, progresista, que la gente es lo que entiende. Derecha, izquierda, Betis, Sevilla, Barça, Madrid. Allí no hay un eso. Date cuenta que los 133 cardenales que están allí y se van a reunir, van a elegir, según ellos, el mejor papa que ellos crean para su iglesia. Habrá gente conservadora que vote a un conservador, pero en realidad nosotros creemos, además, fíjate, es curioso, ese papel lo puedo utilizar. Sí, claro, por Cuando van a supuesto. votar, le dan un papel, ¿no? Y allí en la Capilla Sixtina, cualquier sitio, ¿habéis visto la Capilla Sixtina? Miguel Ángel, bueno, Estaba inspirado ese día. cuidado, 4 años en hacer un fresco. Oye, que un fresco no se hace con una pintura, hay que poner... Yo no he estado. ¿Impresiones? Sí, impresiona. ¿Tú has estado? Yo tengo tatuadas las ¿Has visto manos de Miguel alguna vez Ángel. un fresco? Eso es apasionante. ¿Pero tú has estado? Que sí, tengo tatuadas las manos de Miguel no sé, Ángel desde que que fui a sí, Roma. que- Un día, si quieres, hablamos, te envío a alguno que me dé. Bueno, vamos a hablar eso. Vamos a ir a la pregunta. Sí, vamos a ir a la pregunta, Sí. porque si no nos vamos. Bueno, espérate, una cosa. Impresiona, pero no tanto por la cantidad de gente que hay dentro. Entonces, Claro. no lo consigues disfrutar del todo. Allí ponen una tarima en la ¿Tú has Capilla estado? Sixtina. No. Yo sí he estado y hay una página que es 3D y busca tu Sí, capilla. pero... A ver, no escucha. es lo mismo. Yo te digo que la forma, es que es todo, porque en realidad es un reflejo de la época, el artista Miguel Ángel. ¿Habéis visto La Piedad de Miguel Ángel? Lo mismo La Piedad. dibujaba que en mármol, oye, Impresionante la piedad. en mármol un Cristo y una Virgen así, Sí. tallada, que tú habéis visto los dedos, cómo se talla un dedo con los tendones, con los pliegues, a martillazo, que es mármol.
El músculo, hay un músculo que tiene aquí con el Ah, que en la mano. estira el dedo meñique, ¿no? Es una que es locura. aquí, es alucinante, tío. Es espectacular. De todas formas, vamos a ver. No hay derecha ni izquierda. Allí la gente va a ir a votar, se puede decir, lo que él crea. Cogen un folio, 2 votaciones por la mañana, 2 por la tarde, y lo que hacen es ponen para que no se vea la letra, eligen a 3 cardenales. ¿Quién quiere ser el que recoja los votos? Entonces ponen a 3. Todos votan. Pones tú el nombre. ¿Por qué no escribes ahí el mayúscula. cardenal? Si tú estuvieses en el conclave, ¿qué nombre escribirías tú ahí? Yo, Ángel Fernández Artime, salesiano, rector mayor, fantástico, cardenal. Ese para mí es... Pero que no salga nada, esto no lo pongáis porque quiero que no salga, porque normalmente cuando salen... No creo yo que a los cardenales les influya lo que pongamos. Arrasa con... Puede ser, ¿eh? Arrasa con el cónclave. Todo lo que nosotros decimos, que Arrasa se con va Ángel. negro, no sé qué, pero Ángel Artime es una persona que la he conocido y es de lo... Porque ha sido rector mayor de los salesianos, los jóvenes, se ha volcado, fue amigo del Papa Francisco en barrios marginales, 2 años allí, es genial. Pero pon el nombre, tú pones el nombre, pero que nadie sepa con mayúscula. Y ahora, en esta posición, tú lo pliegas así, lo pliegas otra vez, y entonces en una bandejita vas poniendo uno, coge, abre, mueve un poquito para que los votos, y ahora lee, no lee. Mira, comprueba que pone Ángel, ¿no? El otro pone Ángel, y el otro, el último, que tiene una lista, dice en voz alta, Ángel. ¿Qué pasa? La gente que ha votado cada uno el suyo, va escuchando y al final la votación, a lo mejor uno ha recibido 50, el otro ha recibido 100, dice tú. Pues escucha, a ese lo conozco yo, no lo había pensado, pero entonces la gente, por eso de votación a votación, dice, yo me voy a poner delante de Dios, ¿verdad? Puede ser un papa y entonces tú, según tu criterio, cada cardenal tiene el suyo. Por cierto, el Papa Francisco ha elegido casi al 70% de los cardenales, por lo tanto va a salir seguramente alguien Cercano a su posición ideológica, ¿no? oposición, pero después ellos votan lo que quieren. Pero atento, los cambios que ha hecho de abrir las puertas a los pobres, a los marginados, a todos esos cambios que ha hecho, eso ya no tiene cerrado, o sea, eso ya no van a cerrarlo, porque es políticamente incorrecto, pero también lo que ha hecho el Papa Francisco es evangelio puro. O sea, eso no viene uno por muy conservador que sea, vamos a quitar y no vamos a ir a los barrios a ayudar a los pobres, no, porque eso lo ha hecho la Iglesia durante... Por eso que el Papa Francisco ha abierto algunas puertas, por ejemplo, las comunicaciones, ha abierto... el Papa, nunca vi un Papa, y os acordáis que hicieron una entrevista y empezaron... Sí, con chavales, ¿no? Bueno, y que yo no he visto una entrevista de un papa con... A ver, en el caso aquí en España con Jordi Évole. Con Évole, Por ejemplo. Con Évole, que no, sí, que sí. no imagino yo a otro papa haciendo una entrevista en televisión. Y tampoco en la juventud es todos los personajes que pusieron los casos más extremos. Sí, sí. Que el otro había abusado, que si el otro la había no sé qué, que si el otro quería ser, vamos, eso es lo más extremo. La juventud es mucho más variada. Además la hizo con Évole, ¿eh? No con Carlos Herrera. No, correcto. A ver. Hombre, es que si lo hace con Carlos Herrera no tiene gracia. Carlos Herrera es afín al Papa, lo tiene que hacer con una persona más diferente, ¿no? Bueno, Tiene veo un poquito de morbo, ¿no? Pedazo de entrevista. Sí. Yo no veo. Carlos Alsina. Yo no veo, porque Bueno, muchas veces Alsina. tú quieres hacer una cosa y tampoco puedes, me explico. A ti te eligen ahora mismo presidente del gobierno y tú dices, yo tengo una idea, pero tú no puedes porque hay una estructura, me explico. Una estructura Sí. que el mismo que ha salido de Estados Unidos, Donald Trump y eso, que, si él pudiera, pues, cambiaría en 100 días, cambiaría todo, pero no puede porque hay un contrapeso. Eso pasa. Entonces, la iglesia es muy grande, millones de personas. Entonces, está la abuelita que piensa lo que piensa, porque mi abuela es más moderna que mi madre. Mi abuela, que en paz descanse, era más moderna en muchas cosas. Y mi madre, ay niño, esto no haga. Porque muchas veces no significa la edad, significa la experiencia de vida. Yo creo que no es, ya no hay marcha atrás. El mundo va para adelante y la iglesia tiene que ir con el mundo. La mujer ha tomado un papel relevante con el Papa Francisco. Hay cargos relevantes que lo cogen las mujeres. Nunca ha estado una mujer. Entonces, yo creo que el mundo se tiene que adaptar a las nuevas tendencias, a la nueva forma de ver la vida, al compartir, pero sobre todo desde el Evangelio. Yo creo que todos los papas han ido desde el Evangelio, que es el mensaje. Y de los que se habla, como que hay una terna de favoritos. Yo tengo aquí a todos, a los 10 favoritos. Mira, tengo a Pietro Parolin, italiano, que es el secretario del Vaticano. A ver, esa persona es como, está súper preparada, conoce a todo el mundo. Ese fue el que anunció la muerte del Papa, ¿no? Bueno, esa es una persona, te digo ya, que a nivel teológico, formación, está súper preparada porque ha estado... El secretario del Vaticano, Claro. Claro, estaba, vamos a ver, Benedicto XVI
estaba con Juan Pablo II, los 26 años que estaba con San Juan Pablo II, estaba Benedicto XVI, me explico. ¿El camarlengo puede salir también como papa? No. No, el camarlengo solo está sustituyendo a Bueno, sí, Francisco. Ahora Sigue. se llama sede vacante. La sede vacante básicamente hace referencia a una silla vacía, sede vacante. O sea que no hay papa. Por eso los cardenales, que son personas elegidas por los papas, son los que van a votar a uno. Porque en realidad el poder no lo tiene solo el Papa Francisco. Como todos son a los 12 apóstoles, una tradición de apóstoles, todos son apóstoles. El Papa San Pedro, que fue el primer Papa, es el primero entre todos. Es como el delegado del curso, el que tiene la voz cantante. Pero el Papa Francisco, en paz descanse, era el Papa de Roma, pero por ser obispo de Roma, como todo obispo de Sevilla, de eso. Y es el primero, se llama primum inter pares, primero entre iguales. ¿Me explico? Tiene que defender la doctrina de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, que la gente no haga locura. Y lo que pasa es que el Papa, cuando va a decir o escribir algo, lo escribe según criterio, pero también lo pone en común. El Papa no se piensa, pero el Papa todos los papas tienen la visión más amplia de lo que es el planeta Tierra, porque conoce políticos, cristianos o no cristianos, conocen a otras todos. religiones también tiene que conocerla. Es que todo el mundo quiere ver al Papa, pero es que el Papa conoce. Tú le preguntas por Sevilla y el Papa, el obispo, yo sé que es de Sevilla, y muchos obispos de España y de todo el mundo van allí y se reúnen. Oye, ¿y qué diferencia, una pregunta así rápida, qué diferencia hay entre un obispo y un arzobispo? Claro, ¿Nada? Obispo es menos, ¿no? El tamaño, por ejemplo, el obispo de Jerez, o Medina Sidonia, o el obispo de Cádiz, o de Málaga, son obispados, ¿vale? De una provincia. Los romanos lo dividían en provincias, esto es del tiempo de los romanos. Pero cuando es arzobispo es porque es muy grande, pues entonces tú te das cuenta de la población que tiene la provincia de Sevilla. Sevilla tiene su arzobispo. Es un obispo, pero como es una diócesis muy grande, se llama archidiócesis. La archidiócesis. El millonario, archimillonario, es tener más. Entonces, el archidiócesis que ha hecho el obispo, pues como Juan dice, mira, yo no, vamos a ver, sí puedo ser obispo, pero necesito 2 obispos auxiliares, Sí. que son obispos, para que me echen una mano, porque si no... Que el obispo lo elige el papa. Es decir, el papa no recibe una carta o recibe mediante comunicaciones, ¿no? La conferencia episcopal española, el papa es el que nombra, pero le plantea unos nombres. Exacto, pero él es el que elige, ¿no? Sobre esos nombres. Entonces, Yo ayer vi el vídeo de cómo Juan Pablo II nombraba a Papa Francisco cardenal. Y dije, mira, Espectacular. hace ya muchísimos años ya, imagínate, ¿no? cuando estaba Juan Pablo II, sería los principios 2001. Eso parece. Eso sí. Y date cuenta que el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, sufrió tanto el acoso de los nazis como el acoso de los rusos comunistas, y entonces tuvo que luchar, me explico, que no es Vivió la Guerra Fría, ¿no? la fría, la caliente y todo, ayudó matar y asesinar y todas las ¿En qué año perrerías que empezó hicieron. Juan Pablo II? Pues tuvo 23 años, 26 años y murió pues en 2003, 2004. empezaría en el A 40. Sevilla vino 2 veces. Yo tuve la suerte. Pero ¿cuál? Juan Pero Pablo has dicho- II has desde dicho el Segunda Guerra 78, Mundial, ¿no? No, que recibió presiones. estuvo desde el No, cuando 78 hasta el estaba polaco, 2005. era obispo Ah, polaco. vale, sí, perdón, Y perdón. entonces, tanto recibió la invasión de los nazis, porque invadieron Polonia, ¿sí, no? Y empezaron el campo de Auschwitz. No Pero, está en Alemania, está en ¿Cuál es ese Polonia. papa? ¿Cuál es ese papa? El de antes de Benedicto. San Juan Pablo II. Claro. Juan Pablo Vale. II. Lo que te Juan digo, Pablo II. del 78 al 2005. Pero él dice que cuando él era obispo, no era papa todavía. Ah, vale, él cuando era obispo. de Polonia. Vale. De Polonia. Cuando era obispo de Polonia, los nazis. Vale, ok, ya lo entiendo, porque digo, es que no después entiendo vinieron la. Sí, sí. A liberarnos, vamos a la liberación de Polonia. Y llegan los comunistas, tú sabes, que iban también a... Pone que fue uno de los responsables de la caída del muro de Berlín, por ejemplo. Bueno, esto te, Claro, era papa, era- escúchame, claro. Tenía, eso todo eso sabrá con la historia, pero lo que es evidente, el Lex Walesa, que lo conocéis, que es un sindicato Solidaridad. El sindicato Solidaridad es el que movió un sindicato, ¿eh? Los sindicalistas no te vayas a creer que son trabajadores que se reúnen aquí en España, en Polonia y en muchos sitios en las iglesias. Los mismos curas decían, hay curas obreros, que son los curas que se preocupan por... Vamos a ver, si tú eres cura... Hay de una sindicatos en la iglesia. Vamos a ver los que crearon todo eso. ¿Dónde crees? Cuando tú estás dando misa, te viene, no me ha pagado el empresario, no me ha pagado la doctrina social de la iglesia, o magisterio de la iglesia, que está ampliamente ya con muchos documentos, se hizo para defender desde la iglesia Los derechos, ¿no?
los derechos de los trabajadores, que a veces le daban para comer en un día y a veces pasaban hambre. Entonces, ¿a quién te quejabas tú? ¿Al alcalde que iba a lo suyo, tenía su palacio? No, al cura. Y el cura hablaba con con otro, y entonces... Pues entonces tenemos Y te acercaba un trozo de pan a la... Claro, tenemos que unirnos para luchar contra la injusticia, porque una de las cosas que no se dice es que la justicia el evangelio no es solo una cosa de verdad o de buenismo, no. Estamos hablando por justicia. En este planeta Tierra puede comer todo el mundo. Y todo el mundo tiene derecho a vivir. Que vengan este Papa Francisco, que en paz descanse, se iba a Lesbos cuando veía todos los inmigrantes. Quería ir a Canarias, no pudo ir, pero cuando ha ido a los sitios más conflictivos de acogida de gente que venían de tierras donde había guerra, donde había hambre, donde... Una apuesta así tan clara, que también lo ha hecho anteriormente Benedicto XVI, Juan Pablo. Por eso que hay rumbos que ya no se dejan. Yo creo que la Iglesia en eso es sabia. Y muchas veces... no sé, defender la vida, defender la justicia, incluso si hay alguna injusticia, hay que decir, vamos a luchar contra la injusticia. Y para ir acabando, Sí. para terminar, de la terna esa que ahora te nombra Jesús, algunos que se habla, si Bueno, saliera mira, entre los digo esos, y ahora hacemos claro, la pregunta. si Mira. saliera entre esos, ¿cuál sería Mira, lo tu que te he dicho, favorito? por Pietro así Parolin, el Luis Antonio Tagle, que es el filipino, Mateo Supi, italiano, Fridolin Ambongo Besunga, que es del Congo. decirlo? Es el que se ha hecho viral ahora. No, un poco. no, ese no. Creo Ah, que ¿no? es Ese el que es se ha el que hecho baila, viral ¿no? es Robert Sara, Sí, Sí, que es sí, de sí. Guinea. Ah, es verdad. Que tiene Después como está- mucho flow andando. Peter Erdo, que es un húngaro. Pisabalaba, Yo he visto que un es par de italiano, vídeos, israelí, no sé, Mucha aura. no sé exactamente lo que ponía. Mario Gresh, que es de Barack Malta. Obama, de los papas. Peter Turkson, Es más como de Ghana. Tupac. Y Wim Ejic, de Holanda. Y después estaba también uno ahí que es Cristóbal López, que es el español. Que es el que más... Claro, es lo que yo te decía antes, que esas son loterías de los que hay ahí. A ver, son los más... Lo que yo he leído... Personalmente no conozco a ninguno. Y como personalmente conozco a los españoles, yo votaría por uno español. Claro, que es el que Claro. conoces. Y entre los españoles, yo ya te digo que cogería. Yo me da la directamente sensación de que a Ángel Fernández Artiles. Vamos a ver, puede pasar lo que pasó en la anterior elección del Papa, que Papa Francisco no estaba entre los 12 más No, famosos. yo te he dicho lo que ha salido en esa Sí, pero que era una persona. persona que la gente no pensaba que iba a salir Papa. Además, el que más Y salió. polémica tenía ha sido el guineano, el Robert Sara, que es súper racista y súper... El que salga va a ser una persona seguramente consensuada. Date cuenta que no es la mitad más uno, que es la mayoría absoluta. Decimos, eso es mentira, no es mayoría absoluta, se vende como mayoría absoluta. De 51 ya es mayoría absoluta, ¿no? Y en la Es mayoría, simple. Y a la segunda votación, no, la mayoría simple. Es un rollo que está... El Vaticano sí lo hace, ¿no? Porque No, es... el Vaticano son de Tres cuartos. dos terceras partes. O sea, si hay 133 patas, las 2/3 partes. Y Eso si- sí es una mayoría absoluta, de verdad, ¿no? Claro, eso sería Sí. porque ¿No? date cuenta que son... en el gobierno sí. Claro, ¿Has visto la película? En las votaciones Del normales- Vaticano. No, pero en las normales, lo dejamos. 2/3 del hemiciclo es mayoría Es mayoría absoluta. absoluta. Cine, no, lo dejamos para otro momento. ¿Pero la has visto o no? La película. No, no la he visto. Ah, ¿no la has visto? Con Chloe. Yo pensaba que sí la había visto. Sí la he visto. No, sí la he no, visto. No, la he visto, tengo que verla. Me ha puesto Bueno, cara rara me voy a cuando le me voy a preguntaba. callar porque yo sé cosas que no... A mí me ha Bueno, venga, encantado. preguntaba sobre qué habéis visto, porque atento, a mí no me gusta, me explico. A mí me parece una locura de película. A mí me encantó. Sí. A mí me gustó mucho. Yo no la he visto. ¿Tú sabes quién ha aconsejado a... Hay un escritor aquí en España Sí. que tiene un apellido italiano que ahora mismo no se me viene a la cabeza. Yo no- Eric Fagotti o Farotti. Sí. Ni Pero idea. tú no lo ves muy política, muy política. Obviamente, que es acabo de una película hacer, ¿no? totalmente politizada y una Es que me ha hostia a la recordado. iglesia increíble. El que ha hecho Me esa has película... recordado Espérate, cuando- Dani, porque aquí ha pasado Ah, de siempre. cuando Pablo ¿Qué ha Iglesias pasado? Que le saluda da la al rey cara de la a- Juego de Tronos. ¿Tú has visto ese vídeo? No, es que yo me acuerdo de otra cosa. Perdón. Estamos los dos Juego conectados. de Tronos, no. Nada, una tontería. Las películas la hace un director y la guía un director, sí o no. Y después los productores y todo eso hacen lo que sea. Yo creo que tanto esa película, por ejemplo, La sandalia del pescador, del siglo pasado, ¿no la habéis visto? No. Hay una que es una película de San Juan Pablo II
que cuenta la historia y cuenta cuando ese día que se iba a cerrar las puertas del cónclave, él se va, porque era muy deportista, se fue y se estropeó el coche, tuvo que hacer autostop, lo llevaron hasta Roma y entró casi en botines, entró y la gente diciendo el pringado este que llega al último, se cerraron las puertas y al final cuando salen dice, Sale el primero. el Papa. el Papa dice, por eso que uno sabe que entra cardenal, pero Papa, los que entran papables, normalmente eso se dice, son 2000 años de historia, los que entran papas salen cardenales, me explico. Yo creo que ellos mismos, yo creo que el Espíritu Santo ahí juega un papel importante. La gente va ahí a buscar lo mejor y entre una cosa y otra Dios escribe recto con renglones torcidos y basta que tú y yo nos pongamos de acuerdo para votar ese, para que 7 más voten justamente lo Al otro. contrario y dice tú, ¿y por qué ha salido este? Fíjate, Francisco. Pero, hombre, de todas formas habrá como unos favoritos, ¿no? Para mí sí, te he dicho que No, el pero rector mayor de no los solo para ti. salesianos. Digo, dentro de lo que es la iglesia y dentro de lo que es el Vaticano, te habrá digo- favoritos. Yo he ¿no? leído que como lo No te digo que sea entendido- alguno de estos 10, pero supongo que los habrá, ¿no? Pues a lo Claro mejor que por los su hay. trayectoria o por lo que Claro quiere. que los hay, pero la cuestión no es quién va a salir que sea más avanzado, más simpático, menos simpático. El problema es qué necesita la iglesia, qué Sí, papa ya. necesita la iglesia. Entonces Dios dice, venga, yo por ejemplo digo, un papa que se encargue de los jóvenes, que los jóvenes tienen muchas dudas, y que se acerque a los jóvenes. Y yo digo, pues, Salesiano Rector Mayor, este hombre, Ángela Fernández, dime, ¿por qué? Porque yo veo en ese estilo la espiritualidad, retomar la espiritualidad. Y lo que quiere el sentido de transmitir, la ¿no? vida. Claro, yo voto por ese, pero el que dice, este otro dice, no, porque estamos centrados, sabe mucho de teología, y cada uno votará por lo que, pero al final sale el que Dios diga, al final. Sí, ya. Hay una película que se llama Bella, es una película de Eduardo Aberastegui, es un artista, y empieza la canción, o sea, la película con una canción. La letra de la canción dice, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale todos tus planes. O sea, tú le dices, Dios, mira, mis planes son esto, y Dios se ríe, porque claro, tú muchas veces tienes muchos planes y al final sale otra cosa. Si Sí, tú sí, quieres sí. hacer a Dios reír, cuéntate tus planes y lo que vas a hacer, y al final sale otra cosa. Pues con esa reflexión Sí. nos vamos a ir, ¿no? La verdad que hemos quedado muy bien cerrando. La ha aquí, ¿eh? cerrado perfecto, Sí. Daniel, Ah, con bueno, esa gracias, reflexión. sin querer. ¿No? Oye, muchas gracias por invitarme a través de mi hija de Carmen y de verdad a Carlos, que es amigo, y yo de verdad agradecido. Es la primera vez que lo hago y tenía miedo de venir, ¿eh? Porque me enrollo mucho. No, pero está cómodo, ¿no? Yo he estado cómodo. Sí, ¿no? Con la juventud. Nosotros hemos estado súper cómodos Yo es que te contigo. lo he dicho, que al final, da igual que estén las cámaras, que al final terminas hablando y no. pero hay cámara. O sea, claro que no piensas que hay cámara. Bueno, pues sí, Hemos pues, estado como, muchas gracias. como tres niños en una clase, Sí, ¿no? yo he estado- Con un profesor. Ajá. Yo es que tú sabes lo que me pasa, que en estos tipos de entrevistas me cuesta participar porque estoy embobado. No sé Sí, qué te decir, embobas, luego te que embobas. hablen. Yo también, que te Luego creo. hablen. Yo he aprendido de vosotros algunas cosas y voy a reflexionar sobre algunas de las preguntas, pero porque realmente cuando se pregunta, hay cosas que tú no te preguntas, ¿sí o no? Claro, te la preguntan los Yo otros. creo que todo el mundo, me explico, piensa una cosa, pero en realidad, dices tú, que cada una persona tiene un mundo. Sí, por sí, eso, no sé. Nosotros hemos estado encantados de tenerte aquí, Dani. Muchas gracias por todo. Sí. Y Está muy esperamos que vuelva en otro momento. Sí. Ahí. Para la Con el nuevo temporada. papa, ¿no? No, hombre, no, si no, a lo mejor pasa mucho Con, tiempo. ya. Antonio, con el Papa Carlos Joel. Claro, a lo mejor. No un programa especial, no, pero. Una última Gana el pregunta. rey El último que ríe dos veces. Una última pregunta. Pa' subir notas, pa' Nada subir más que me notas. tienes que decir un nombre y cerramos la entrevista. ¿El Exacto. nombre de qué? ¿Te lo voy a preguntar? Si a ti te eligieran papa, ¿qué nombre te pondrías? Wow. Hostia, vaya Ya. pedazo de pregunta, Fran, tío. Dime el nombre y cerramos. Dito el tuyo, Jesuli. Bueno, no tengo ni idea ahora mismo. Yo vengo con Francisco, ya que estoy. Oye, seríamos ¿Qué llama? Francisco II. Yo sería Francisco No, II. Quiero claro, llamarme porque Jesús. allá hay un Francisco I. Jesús no puede. Por creo. eso. No te dejan. No, no. Jesús sí puede, ¿no? Sí puede llamarse Jesús si es papa, no, ¿no? Tiene que ser santo. No, Jesús es. Ah, claro, Ah, no vale, tiene vale, sentido, claro. Yo Jesús pues, segundo. ahora pensándolo un Jesús segundo, yo me llamaría, pero muy prepotente y eso, pero me llamaría a Juan Bosco. Juan Bosco, anda que no. De San Juan Bosco. Ah, Juan Bosco Juan primero. Bosco, el que De los salesianos, ¿no? Los salesianos, las escuelas profesionales, los ciclos formativos. Sí, ahí el en- que se preocupó por los jóvenes en la revolución industrial del siglo XIX. La gente estaba, los chavales en la calle, robaban por un cacho de pan. Y ese cura apostó por los jóvenes. Creó incluso
las escuelas profesionales, fue a las misiones, es un crack, es un fiero. Pues ahí nos quedamos. San Juan Bosco. Ahí San nos Juan quedamos Bosco. con San Juan Bosco primero, ¿no? Bueno, Juan Bosco primero, qué rollo, tío. Menos mal que yo no me Oye, pues puedo- me gusta Juan Bosco. A mí también. Sí, además hay un A mí que no me polideportivo. gusta Benedicto, tío. Claro, salesiano Juan Bosco. Benedicto no me gusta. ¿No te gusta Benedicto? No, A mí sí. Me Benedicto. parece demasiado distinto. Hay 16 ya, un Claro. montón, coño. Ahí nos quedamos. Esperemos gracias. que el siguiente papa pues represente los valores del cristianismo y lo haga bien. Totalmente. Al menos Eso tan es bien importante. como Francisco. Sí, es importante. Grande y- Francisco, me caía Seguro bien. que sí, seguro que sí. Esperemos que sí. Y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias Muchas gracias, todo. Carlos. quién? Muchas gracias, Jesús. ¿Con quién? No lo sabemos. Ni lo Esto es, sabemos. ¿Con esto es quién? un misterio. No lo ¿Quién sé, será el la siguiente verdad. invitado? Pero alguien vendrá. Sí. Alguien vendrá. Alguien vendrá. Muchas gracias. Venga, adiós, Chao. muchas gracias. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao.